el Betis se retira de la puja quedando 10 horas y a las 3 de la tarde me llama Braulio, vente para aquí, que el Betis se retira, que no lo volvemos a tener. ¿Cuál es la razón de ser este equipo? La razón de ser este equipo es el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, pero sobre todo la cantera. Yo creo que la gente me ve un humano. Otra cosa distinta es que evidentemente los haters están ahí, aprovecho para darle un saludo. A ver, la renovación de Aimar para nosotros era una renovación muy estratégica. ¿Tiene que ver mucho con la persona? Yo ganaba más dinero. Mucho más dinero. Sí, me lo imagino. No hay ningún otro equipo que no sea la Real Sociedad o el Real Madrid que tengan un equipo en primera y en segunda red. Pues indudablemente eso nos obliga a focalizar y a pensar que tenemos que intentar de alguna manera mejorar lo que eran las instalaciones de Tajonar. Es muy difícil no desearle lo mejor a todos los que han estado conmigo en estos años porque me han dado los mejores recuerdos de mi vida. Yo creo que es el día más triste. De hecho, el vídeo que sacamos ese día lo pongo de fondo para no olvidarnos dónde estuvimos, ¿no? Todos los contratos de todos los que están dentro de Osasuna tienen un contrato en primera y un contrato en segunda para que en segunda seamos viables. Yo creo que es lo más importante, que también los chicos que desde que entran a Tajonar se sientan identificados y que se vean como yo algún día iré jugando en este campo, en este campo, en este campo y algún día me cambiaré en ese vestuario. Yo creo que al final tenemos que darle ese atractivo a los chicos. A que tienes un estadio en estos momentos que factura más de 4 millones, casi 5 millones más al año de lo que facturaba el antiguo estadio. O sea, no somos contentos, como dice nuestro querido Budimir, porque nos vayan las cosas, o sea, porque nos salgan las cosas como queremos que nos salgan. Yo creo que es nuestra obligación de que nos salgan bien. Es cierto que Braulio y yo formamos un tándem que lo tenemos los dos muy claro, es decir, él al final elige a quién y yo prácticamente elijo cuánto, ¿no? Eso No pienso volver. Buenas tardes, familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva temporada de charlas en Osasuna 1920. Llevamos mucho tiempo, Rubén y yo, ya solos, pero os prometimos que íbamos a tener nuevos invitados y hoy tenemos un invitado de honor, una persona que es muy protagonista en la profesionalización del club. Lleva ya casi una década con nosotros y vamos a abordar con él hoy muchos temas, muchos desafíos del futuro de Osasuna y sobre todo vamos a hablar de la nueva joya del Club Atlético Osasuna que será vital en nuestro futuro, que es el nuevo Tajonar. Hoy nos acompaña el mismísimo Fran Canal. Muchas gracias, Fran, por venir, por acompañarnos, por dedicarnos tu tiempo hoy con una agenda tan apretada. Bueno, cuéntanos un poco cómo has visto el inicio de temporada primero a nivel deportivo. Bueno, indudablemente yo creo que empezar en casa sacando 10 puntos de 12 yo creo que es para estar moderadamente satisfechos y yo creo que es un principio de temporada muy bueno. Yo creo que si nos lo dicen que lo calculemos a principio de temporada con 6 partidos, cuántos puntos puedes llevar, nosotros al final tenemos que pensar siempre en que tenemos que tener los pies en el suelo y lo primero hay que conseguir cuanto antes los 40 puntos que normalmente es la salvación matemática. Y con 6 partidos, pues con la sexta parte de la competición ya has conseguido la cuarta parte del objetivo de puntos, con lo cual pues sí, yo creo que indiscutiblemente tenemos que darnos por satisfechos y estar orgullosos de ello. Y que sobre todo que cuando se firmó el nuevo entrenador, yo creo que todos hubiésemos firmado este 10 de 16 a los 6 partidos y mira, y ahora aún todavía estamos un poco renqueantes con el juego y todas estas cosas, pero la realidad son 10 de 16. A nivel de resultados, y yo creo, sobre todo después de la época en la que veníamos ya muy acomodados a una figura como era Iago Arrasate, pues con independencia de lo que pensemos del nuevo entrenador, siempre teníamos ese miedo de cómo es lo nuevo, ¿no? Digamos, pero yo creo que desde luego muy, muy contentos con eso. Y bueno, Fran, queríamos, ya te hemos comentado que vamos a hablar también sobre el tema de Tajonar, pero si tienes tiempo te hemos traído aquí para también conocerte un poco mejor y tratar otras cuestiones. Antes que nada quería hablar sobre, hemos leído recientemente una noticia sobre el Sadar, que estáis buscando también ampliar el aforo, realmente ahora mismo está en 23.500 aproximadamente. No sé si nos puedes contar un poco eso de qué es lo que estáis planeando con la actualización, creo que es eliminar espacio en los pasillos o cómo está un poco el tema. Bueno, cuando afrontamos la reforma del Sadar debemos recordar un poco, por hacer una leve historia, nosotros inicialmente el Sadar tenía en torno a 18.000 espectadores, pero en ese momento no contaba con licencia de actividad. Entonces, sobre todo, una de las cuestiones que no cumplía era el ancho de los asientos. El ancho por normativa tiene que ser 50 centímetros.
los antiguos asientos tenían 45 y entonces eso hacía que no se cumpliera con la normativa. Se redujo los asientos a 16.000 para poder contar con asientos de una capacidad de 50 centímetros y claro, 16.000 asientos era un número muy bajo y cuando se hicieron los distintos proyectos que se presentaron al concurso, todos calcularon en torno a 23.000, 24.000, ninguno llegaba a los 25.000 asientos. Indudablemente Osasuna pues, ha crecido su masa social, ha crecido el número de seguidores que tiene y en estos momentos, teniendo en cuenta el número de socios que son los casi 21.000 carnés que tienes en estos momentos, más 4.000 personas en lista de espera, pues indiscutiblemente si pudieras tener o contar con 1.000, 1.500 asientos más, yo creo que sería el número idóneo para el Estadio del Sadar. Y en esa línea pues hay que echarle imaginación, porque lo que está claro es que con ese crecimiento tampoco puedes plantearte el hacer ningún tipo de obra de gran envergadura, sobre todo porque además esa obra costaría mucho dinero y la repercusión que tendría no sería el mismo impacto. Yo creo que lo que está claro es que tú, si analizas los estadios de primera división, pues tienes estadios que el número de asientos que ellos tienen corridos sin escalera por medio, pues son un número mucho mayor. Y lo que hay que plantearse es, bueno, pues hacer bien los cálculos y ver de qué manera, pues con una inversión lo más pequeña posible, podemos aumentar 800 o 1.000 localidades, que yo creo que sería el número idóneo para que pudiéramos seguir creciendo poco a poco. Hablando de ese número idóneo, quería plantearte también, porque tú no llevas 10 años, pero casi en Osasuna, llevas 10 temporadas prácticamente. Cuando tú llegas a Osasuna, no me acuerdo del dato exacto, pero yo recuerdo que la asistencia media al Sadar sería en torno a 14, 15. Ahora habéis conseguido, bueno, el año pasado prácticamente conseguisteis que el Sadar tuviese una asistencia media, creo que fueron 19.900, casi 20.000. No sé si hay alguna proyección dentro del club, teniendo en cuenta que la comunidad en la que vivimos es reducida, de si todavía existe mucho más crecimiento, mucha más posibilidad de crecimiento, incluso superando esas solicitudes de 21.000, o creéis que ya hemos llegado al prime o al techo de osasunismo en Navarra. Me has hecho muchas preguntas. Vamos a ver, cuando yo llegué, el número de socios estaba en torno a los 11.000. La asistencia media estaba por debajo de los 14.000, porque realmente prácticamente todo el que quería era socio, con lo cual no había como entradas sueltas, pues podías tener la afición visitante, pero no tenías partidos puntuales, que podía venir Zaragoza, el Alavés, que eran partidos en los que tú llenabas el estadio, con los 18.000, pero indudablemente la capacidad, había partidos que estábamos en 8 o 9.000 espectadores. Me acuerdo un año en Semana Santa, el año que estábamos en segunda y que después subimos con Enrique Martín, entrenador, pues estábamos buscando cómo poder llegar a los 9 o 10.000 el día del Tenerife, que creo que era en Semana Santa. Entonces, realmente, probablemente también en ese momento el equipo arrastraba pues probablemente un problema de imagen. Yo creo que en los últimos años lo que te demuestran es que el osasunismo crece y que está vivo. Yo creo que marcarnos tope no es la cuestión, lo que pasa es que también la cuestión es que lo que tampoco puedes afrontar es una obra muy grande para crecer en 1.000 o 1.500 localidades e indudablemente estamos en un número aceptablemente óptimo teniendo en cuenta los habitantes que tienes, las distancias que tiene que recorrer la gente. Yo creo que está con 1.000, 1.500 localidades más estaríamos en unas condiciones yo creo que más que aceptables. Yo creo que el asociacionismo no deja de crecer, sobre todo porque además hace un año pues estábamos disputando, un año y poco, la final de la Copa del Rey contra el Madrid. Después tuvimos la oportunidad de jugar en Brujas pues una previa de Conference. Después hemos jugado en enero una Supercopa de España. Y lo que está claro es que en la Supercopa de España en Arabia Saudí fuimos el equipo que más gente arrastró. Yo creo que lo que ha habido es un crecimiento y sobre todo porque también es que el equipo ha recuperado una imagen que no tenía. Es decir, probablemente los escándalos extradeportivos, unidos a un descenso de categoría bastante dramático, pues mermaron mucho pues que gente que era fiel e incondicional, pues de alguna manera le dio la espalda al equipo porque se consideró defraudado por lo que había ocurrido, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que se ha conseguido en estos años, con el esfuerzo de todos, pues es de alguna manera que la gente pues vuelva a recuperar las ganas de ir al Sadar, y yo creo que además el ambiente que se tiene en los partidos es inigualable y probablemente habría que remontarse mucho para poder recordarlo. Y ahora, pues gracias al trabajo de todos y sobre todo al sentimiento que tiene esta comunidad, pues yo creo que cada semana
pues siempre repites la misma historia. Es un campo vivo, es un campo que anima, es un campo ruidoso, es un campo que nunca le da la espalda a su equipo, y yo creo que es el objetivo que tenemos que perseguir. Hablas de esa limpieza de imagen también del club y del equipo. En ese tramo de verano donde pues, no sabíamos si íbamos a jugar Conference o no, que había ciertas dudas, ¿llega a afectar a la imagen del club en ese tramo de 2 meses que fue? Yo creo que no. Vamos a ver, nosotros a nivel de los patrocinadores que te preguntaban, porque de alguna manera estaban también inquietos y querían saber un poco, nosotros creíamos, confiábamos que no había razón para que Osasuna fuera sancionado y contábamos pues con jugar las competiciones europeas. Es cierto que las primeras sentencias o las primeras resoluciones que salen pues no eran favorables, pero nosotros teníamos una hoja de ruta que más o menos se cumplió y al final pues conseguimos el objetivo, que era poder disfrutar de lo que se ganó en el terreno de juego. Al final no estábamos pidiendo jugar una competición para que descalifiquen a otro, pero teníamos jugar una competición que los jugadores habían ganado en el campo. Hablamos del nuevo Tajonar, jefe. Sí, entonces, por cerrar un poco el tema de lo del Sadar, entiendo que todavía estáis en conversaciones, es un tema legal, ¿no? Con el gobierno de Navarra que... Es un tema legal, pero nosotros lo que tendremos que hacer es un planteamiento. Se está preparando un proyecto también, porque hay que tener en cuenta que lo primero cuando alguien acude a un estadio como el Sadar es que tiene que tener garantizada la seguridad. Entonces hay que pensar muy bien el plan de evacuación, hay que tenerlo todo preparado y en ello se está trabajando y en las próximas semanas pues lo propondremos, pero en estos momentos lo primero es que hay que plantearles pues cómo se va a evacuar el estadio en caso de que haya una urgencia, cómo se corre el mínimo riesgo. Por encima de todo está la seguridad de la gente que acude a ver un partido al Sadar, porque al final, sobre todo, es un estadio que es muy familiar, va gente de todas las edades, tenemos gente que puede tener en un momento determinado pues, necesidades de tener que evacuar y tener problemas de movilidad. Yo creo que hay que pensar en todo ello por encima de tener 100 o 200 localidades más. Indudablemente tenemos que pelearlas todas porque tenemos mucha gente en lista de espera y tenemos que hacer realidad el sueño de todo el mundo que quiere hacerse socio de Osasuna y poder venir a los partidos. Pero tenemos que compaginar todas las cuestiones. La figura del simpatizante, que yo creo que ahora está más en auge, antes me parece que, como decías, había sitio para todo el mundo, entonces no había tanta demanda. Realmente hay un cupo muy grande de gente ahí, de simpatizante, que todavía no puede acceder, de lista de espera. A ver, normalmente el simpatizante, el año pasado alcanzamos, creo recordarlos, más de 4.000, no sé si llegamos a los 5.000, pero debemos estar muy cerca. Piensa que está abierto todo el año. Al final es una figura que tiene una serie de ventajas, como descuentos, como posibilidad de poder apuntarse a sorteos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces durante el año va creciendo. No es como el socio que al final te renuevan todos en un plazo y si no ya no pueden hacerse socios, ¿no? Entonces, pues yo creo que nuestra masa crítica de simpatizantes está entre los 4 y los 5.000. Es cierto que ahí en ese grupo pues se compagina gente que está en lista de espera con gente que es de fuera, pero que quiere de alguna manera pues ayudar simbólicamente al equipo, pero sobre todo tener la posibilidad pues, de adquirir entradas fuera o de entrar en sorteos. Ahí es un poco, o sea, es un grupo bastante heterogéneo. Lo que está claro es que probablemente 1.000 o 1.500 socios se harían de esos simpatizantes con toda certeza. Vale, yo veo ahora, sobre todo hay mucha gente, mucho comentario en redes sociales, cuando alguien no cede la entrada o de repente va al estadio y ve alguna silla vacía, en plan, ¿cómo puede la gente no cederla? A mí también me suele molestar, ¿eh? Sí, ver huecos vacíos, porque, bueno, entiendo que no cuesta nada pues si tú no puedes ir o cederla al club, o a lo mejor hay algún allegado o allegada que puede ir al estadio para que se llene lo máximo posible. Sin duda. Y luego, Fran, ya por cerrar un poco el tema del Sadar, vosotros cuando lo hicisteis con esa participación popular y demás y que luego ha salido un resultado maravilloso, esperabais que pudieseis optar al conmemoración de mejor estadio del mundo, ¿no? O otro premio a mejor estadio del mundo. No sé muy bien cómo funcionan todos estos rankings, pero... A ver, no puedes tener, eso no era... Sí, no era un objetivo, o sea, pero cuando nos nombraron, nos miramos pues diciendo, ¿esto va en serio? No. Pero a ver, hay una cosa que es cierta, nuestro objetivo tiene que ser el darle servicio al socio, nuestro objetivo tiene que ser crecer como entidad o intentar por lo menos todos los días trabajar para ello. Cuando nos nominaron, indudablemente nos sentimos muy orgullosos, no creíamos que tuviéramos muchas posibilidades porque competíamos con los estadios de Qatar, entonces al final era muy complicado. Lo que pasa es que es cierto que además de votación popular, ellos también tuvieron en cuenta a la hora de ellos ver un poco el baremo,
que también combinaban con la capacidad económica para hacer el estadio, es decir, con el desembolso, con el coste que se hizo con cada club, con el estadio. Indudablemente los estadios mundialistas de Qatar pues tenían unos límites presupuestarios brutales y nosotros pues teníamos el dinero que teníamos y con él jugamos, ¿no? Entonces, al final yo creo que fue un reconocimiento que no esperábamos, que evidentemente nunca lo olvidaremos y que nos vale sobre todo, te incentiva para trabajar más y que cualquier proyecto que hagas lo hagas con la misma ilusión con la que se hizo el estadio, porque al final lo que está claro es que esa ilusión tuvo una recompensa y yo creo que al final es lo que tenemos que tener. Sí, se ha optimizado al máximo el presupuesto, como dices, y luego también está teniendo muchísimo éxito lo que comentáis de la sala 1920, esta que tenéis en una esquina, a nivel ya no solo partidos de fútbol, sino de eventos, ¿no? ¿Esto lo contratáis externamente o se puede contratar externamente? Sí, ¿no? nosotros lo alquilamos y dentro de lo que es el club de empresas, que de alguna manera pues intentamos un poco relanzarlo, lo que buscamos es que cualquier tipo de actividad que tengan las empresas, reuniones, presentaciones a clientes, presentaciones a grupos de empleados, pues lo puedan hacer allí. La sala 1920 se puede dividir en 3 mini salas o en una sala más grande. Tiene capacidad para 350 personas aproximadamente y la verdad es que hacemos actos del club en ella. El otro día no utilizamos la 1920 para la presentación del proyecto de Tajonar, pero sí lo utilizamos después para que la gente de alguna manera, pues de hecho los proyectos que habían presentado los alumnos de arquitectura, pues los tuvimos expuestos allí. O sea, realmente tiene la capacidad que tiene, tampoco podemos meterle mucha más gente porque no tiene ningún sentido. Tenemos con una sala para 350 personas, como sala multiusos está muy bien y de hecho hemos tenido ya, pues ha venido la Universidad de Navarra, ha venido Berleal, ha venido Volkswagen, o sea, hemos tenido, la verdad es que poco a poco le estamos dando la actividad que todos los estadios, para poder ser rentables el día de mañana, tienen que tener. No pueden estar solamente abiertos 19 días al año, tienen que tener 300 días de actividad, si no, la productividad de esa instalación no vale. Esa concepción del SADAR como un elemento de negocio más allá del fútbol, ¿es alguna directriz de la liga o cada club discurre por sí mismo? Un poco ¿cómo lo has introducido, cómo habéis conseguido introducirlo, todas esas mecánicas? Cuando nosotros hicimos, cuando el proyecto sale ganador, el proyecto Muro Rojo, que en ese momento fue el que ganó el concurso elegido por los socios, no estaba prevista, pero sí es cierto que todos los equipos, cada uno lo adaptamos un poco al estadio que tenemos y un poco también a las necesidades que tienen. Hay equipos que lo que tienen es zonas en el túnel de vestuarios acristaladas para poder de alguna manera, real, como ¿no? la Real. Claro, hacer vivir experiencia a los socios. Nosotros, por ejemplo, técnicamente nos es inviable, no tenemos, porque al final la grada de tribuna es la grada que prácticamente no se reformó en cierto sentido, pero no como las demás, que son gradas que se hicieron prácticamente nuevas. Entonces, pues nosotros necesitábamos buscar espacios y dentro de las posibilidades que tenías, nosotros el estadio, el proyecto eran 4 esquinas en nivel de 5 metros y 4 esquinas en el nivel de 12 metros. Entonces, una de las cosas que planteamos es, en vez de tener 8 bares, teniendo en cuenta que uno lo tienes para la afición visitante en uno de los niveles en Gol Norte, pues una de las esquinas, pues de alguna manera aprovecharla para poder hacer una actividad de este tipo. Y fue un poco como empezamos a trabajar sobre ello y a partir de ahí, pues decidimos ir haciéndolo realmente con el mínimo coste y con una inversión baja, porque al final hay que mirar mucho el tema del dinero. Y realmente lo que está claro es que poco a poco la actividad que va generando la 1920, además de haberse convertido en otra zona de hospitality, pues es que todos los días pueda ser un centro de, digamos, de recepción de algún tipo de actividad. Pensar a lo grande y pensar en conciertos o cosas así es inviable para el SADAR. A ver, técnicamente es complejo por el tema del césped. Vamos a ver, nosotros el césped todos los años lo levantamos y lo sembramos, porque en Tepe es mucho más caro que sembrado. Y entonces el césped del SADAR hoy es híbrido, tiene un porcentaje que es sintético. Entonces el problema es que juegas muy acotado de plazos, porque en estos momentos la liga está empezando a mediados de agosto. Entonces al final tienes que sembrarlo, tienes que contar con un cierto plazo de que puedas tener algún problema. El año anterior lo tuvimos de temas de hongos en el césped. Entonces, vamos, no es aquello que digas lo descarto, lo que pasa es que nunca has tenido la posibilidad de hacer nada en el plazo que puedas tener, que sería entre finales de mayo y
primera semana, 10 primeros días de junio. Es complicado y además hay que tener en cuenta que por encima de todo lo primero es que el socio tenga el estadio en condiciones y que el terreno de juego esté perfecto para el equipo. Yo creo que al final es el objetivo del estadio. Entonces, sí, ya el Madrid está teniendo problemas con el hipogeo Bueno, ahora ya no son problemas con el césped, creo que el problema es que la cubierta no correspondía para cerrar o aislar a nivel de sonido un poco lo que exigían los vecinos. Vale, perfecto, Fran. Pues si te parece vamos a pasar ya a la parte de Tajonar, la nueva ciudad deportiva, que bueno, presentasteis el otro día también ahí en la peana esa que ponéis, ¿no? Para la presentación de jugadores. Y bueno, yo creo que esto ha sido unánime, que a todo el mundo le ha parecido un proyecto espectacular, con independencia un poco de, pues eso, de los costes que pueda tener, que luego hablaremos y demás, que cada uno tendrá su opinión. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo se gesta esto, porque nosotros en este podcast siempre hablamos de qué difícil es para la cantera de Osasuna competir con con otros clubes que económicamente, como ya sabemos por aquí cerca, pues nos superan, ¿no? Es evidente. Pero yo creo que esta pieza quizás ninguno la teníamos en mente, o al menos de esta dimensión. No sé desde cuándo empezáis vosotros a darle ya una vuelta a hacer este superproyecto y cómo lo enfocáis. Lo que está claro es que, por lo menos desde que entra Luis Abalza en la presidencia, aquí pues hemos tenido que ir cambiando de alguna manera, sobre todo ir marcando objetivos que sean reales, que sean no muy largos, y en el momento en el que lo vas cumpliendo, pues tienes que intentar seguir viendo la forma en la que puedes conseguir que el equipo sea más estable, más, de alguna manera pueda aspirar a metas mejores y sobre todo pueda hacer cumplir su esencia, que es mantener a la cantera y tener una cantera que cada día dé mejores frutos y sobre todo que pueda seguir ilusionando, ¿no? Entonces, después de terminar el estadio del Sadar, hay que pensar que también el estadio nos coincide con el tema del COVID y fueron años un poco convulsos porque tú en ese momento tampoco sabías cómo iba a reaccionar. Hay que pensar que, por ejemplo, la televisión hemos perdido muchos ingresos por el tema de que la hostelería ha cerrado. Entonces, la hostelería española no se ha recuperado desde el año 2020. Seguimos teniendo pues muchos bares que ya no se han suscrito en el tema de la televisión. Tú al final tienes que pensar que de lo que es el día a día del club, el club tiene pues un porcentaje muy alto de los ingresos dependen de la televisión y además directamente de lo que te paga la liga por el reparto televisivo, pero también una parte importante de tus patrocinios vienen dados porque tú tienes una repercusión mediática. Los patrocinios antiguamente, cuando no te televisaban los partidos, pues solía ser gente que te ponía una cantidad en aquel momento mucho más pequeña de dinero, pero el retorno que tenían era muy pequeño, con lo cual el patrocinador tampoco se podía meter a intentar capitalizar ese dinero que ponía. Hoy, en cambio, al patrocinador le ofrecemos redes sociales, le ofreces televisión, le ofreces soportes de todo tipo y entonces eso hace que los patrocinios sigan vivos y todavía crezcan y sigamos todavía buscando continuamente en un mercado emergente, no solamente nacional, sino cada vez más en los próximos años buscando en el mercado internacional. Cuando te planteas un poco cuál es la razón de ser de este equipo, la razón de ser de este equipo es el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, pero sobre todo la cantera. O sea, indudablemente Tajonar desde el principio ha sido siempre la auténtica base de Osasuna y entonces de alguna manera lo que está claro es que tenías unas instalaciones que no estaban mal, pero que eran instalaciones que prácticamente desde la década de los 80 no habías reinvertido en ellas. Pues es cierto que después creaste anexos, que... Entonces, ¿cuál era un poco la situación? Después hay cada vez más, no es cuestión de que tengas mejores instalaciones para el primer equipo, es que los demás lo tienen. Entonces, el fútbol no ha parado de cambiar. En los últimos 10 años que yo llevo aquí nos hemos tenido que reinventar, no una vez, sino reinventarnos varias veces, ¿no? O sea, tienes que continuamente estar un poco adaptándote. Entonces, era imprescindible pues, que el primer equipo, evidentemente, tiene que tener unas instalaciones dignas para poder entrenar y en unos campos en condiciones y poder realizar lo que quieren, el trabajo que tienen que hacer, pero había que pensar que la cantera también necesita pues, la mayor cantidad posible de chiquillos que puedan jugar en hierba e incluso entrenar en hierba. Entonces, no solamente había que pensar en el promesa, sino que había que empezar a meter también en esa ecuación al División de Honor, a Liga Nacional. Entonces, ese crecimiento tajonal pues, te hace plantear, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? En ese momento también teníamos una situación que era la liga
Evidentemente nosotros cubríamos todos los parámetros con el Estadio Sadar, pero con la federación, que teníamos al Promesas y que teníamos al femenino, que durante varios años ha estado a las puertas de ascender a la máxima categoría de la Liga Femenina, en el caso de ascender el femenino y en el caso del Promesas, se nos exigían determinados requisitos de un estadio con unas 4.000 localidades. Nosotros hemos ido pidiendo aplazamientos y ahora que tenemos un estadio que no va a tener 4.000, pero que va a tener muchos más, ya no piden nada. O sea, son situaciones que te cambian, pero es que hay una cosa que es cierta, no tiene mucho sentido tener estadios de 4.000 localidades cuando la afluencia media no llega a 1.000. Entonces, lo que se trata es de alguna manera que los estadios den un buen producto, den bien en televisión, pero no tiene ningún sentido que tengas un estadio que no esté lleno. O sea, lo lógico es que las instalaciones estén lo más llenas posibles. Entonces, a eso tienes que añadir pues que en todo caso había que pensar también en el socio, y cuando el socio va a ver entrenar al equipo, pues quiere estar cerca de los jugadores. Muchos socios vienen con su familia, quieren estar, que los niños estén cerca, que se puedan sacar fotos, que puedan firmar autógrafos. Entonces había que todo eso meterlo en una coctelera y pensar en qué sacamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estuvimos durante muchos meses, además de pedirle a la Universidad de Navarra pues que hiciera un pequeño concurso con los chicos de segundo y que nos hicieran un diseño, pero más allá que hablaran de planos, que hablaran de ideas. Entonces, con las ideas que fuimos nosotros teniendo, pues encargamos a un equipo creativo, que es el que había hecho la ciudad deportiva del Athletic Club y del Eibar, que nos prepararan el borrador siguiendo un poco las pautas que nosotros marcamos, y llegamos un poco a la conclusión de lo que el otro día pudimos presentar, y yo creo que es pues una ciudad deportiva muy bonita. Fundamentalmente es una ciudad deportiva funcional, una ciudad deportiva que nos va a permitir crecer, y a la vez que nosotros, pues yo creo que lo más importante, que también los chicos que desde que entran a Entajonar se sientan identificados y que se vean como yo algún día iré jugando en este campo, en este campo, en este campo, y algún día me cambiaré en ese vestuario. Yo creo que al final tenemos que darle ese atractivo a los chicos que forman parte de la cantera, y que el día de mañana pues muchos de ellos formarán parte del equipo que juegue cada domingo, si Dios quiere, en Primera División en el Estadio Sadar. Más allá de esa infraestructura que es preciosa, ¿por qué se ha tardado tanto en poner un bar en Tajonar? No es cuestión de poner un bar, es cuestión de que el antiguo bar que teníamos, que estaba situado en la entrada de cuando tú entras en el H1, lo tuvimos que empezar a explotar nosotros, porque antiguamente en el tema de nutricionista pues no había el rigor que hay ahora. Ahora los jugadores desayunan y comen todos los días con un cocinero que es de Osasuna, con un nutricionista que es de Osasuna, porque cada vez cuidas más el aspecto físico, el aspecto de que coman no solo un determinado tipo de comida, sino una determinada cantidad de comida. Al final el nutricionista hace planes individuales para cada jugador. Entonces, claro, eso nos obliga a que no pudiéramos tener una instalación decorosa para los socios, y que yo creo que además fue una de las cosas en las que más pensamos a la hora de crear este nuevo proyecto, pues en un bar que fuera un bar social y un bar con unas dimensiones muy grandes, y que pueda ir la gente por las mañanas o cuando quiera ir a ver entrenar al equipo, o en el verano, o por las tardes un domingo que el equipo a lo mejor juega allí un amistoso, como hemos tenido en pretemporada. Es decir, lo que se trata es de que las estaciones de Tajonar, por encima de todo, Osasuna es de sus socios, y lo que teníamos que de nuevo es volver a bajar ese tema a la tierra, y para eso necesitamos diseñar algo como lo que hemos hecho. Y escuchaba también en la presentación que al final vamos a tener, creo que son 12 campos, que creo que el único que tiene tantos campos es el Real Madrid, ¿no? 12 campos de... A día de hoy es el Real Madrid, lo que pasa es que ellos tienen 2 campos de fútbol 8 que nosotros no tenemos a mayores de esos 12 campos. Y sí es cierto que hay equipos que tienen ciudades deportivas programadas, no presentadas, pero sí programadas, de más campos. Pero nosotros tenemos que tener no el tamaño mayor que el que podemos asumir, sino el tamaño que nos permita que todos los equipos que forman parte de nuestra base tengan unas instalaciones mínimas y decentes para poder jugar en hierba natural, que al final es lo que tenemos que buscar. Y qué buena apuesta, y qué difícil también estas decisiones, porque muchas veces se busca el cortoplacismo, ¿no? Cualquiera pensaría o te verías tentado en invertir más en el 11 que tienes en el césped y no pensar tanto en futuro, pero cómo va a marcar esto, ¿no? La evolución de Osasuna más adelante. Y luego, Fran, bueno, siempre el tema de lo que es la financiación, no sé si nos lo puedes explicar un poco. Hemos visto que el coste va a ser de 18 millones, creo que es, de los cuales... El coste de lo que tenemos presupuestado son 18 millones de euros.
y ahí se divide parte de CVC y parte de fondos propios, ¿no? Sí, en principio el último cobro de CVC, que ronda en torno a los 13 millones de euros, pues nos ayudaría a financiar una parte muy importante de este proyecto. Y los otros 5 millones, pues tenemos que pensar que Osasuna va a tardar 3 ejercicios contables en terminar el proyecto, con lo cual la idea es que cada año pues, se haga una dotación del dinero de beneficio destinado pues, a pagar esa inversión y no tener que pedir financiación. Alguna de las preguntas que surgía también por redes sociales era el tema de que hace un año y medio aproximadamente hablabais del museo, de la idea de hacer un museo, pero finalmente se va a priorizar, ¿no? Creo que dijo Sabanza que se iba a priorizar obviamente el tema de Tajonar. No sé este tema cómo está y bueno, a ver, lo que pasa es que cada uno de los proyectos que tú asumes hay una cosa que es muy importante, que es que no te reste capacidad competitiva al equipo. Entonces, en el tema del museo nunca hemos dejado de tenerlo presente, pero sí es cierto que tenemos que buscar la forma y no podemos olvidar que hoy los patrocinadores también tienen sus dificultades a la hora de poder destinarte dinero al patrocinio. La captación de nuevos patrocinadores a todos los equipos lo estamos consiguiendo, pero nos está costando. Entonces, yo creo que hay una cosa que es muy importante. El proyecto de Tajonar era fundamental. A nosotros el museo, que yo creo que es un poco de alguna manera el colofón, tiene que ser importante, pero el museo no te va a dar un gran retorno. El museo al final tiene que intentar que sea que lo que tú tengas realmente de ingresos te permita pues, amortizar en el menor plazo posible lo que te pueda costar hacerlo. No era un proyecto a tener que asumir al día de hoy, cuando realmente teníamos sin trabajar el tema de Tajonar, y sobre todo porque además no podemos negar que en estos momentos los resultados de la cantera son los que son. Tenemos un equipo en primera ref que además está compitiendo con un éxito extraordinario. Tenemos un equipo en segunda ref que, si bien en el arranque no ha tenido los resultados que todos desearíamos, pero confiamos mucho en ese equipo. E indudablemente entre los dos equipos estamos hablando de 35 chicos que salen de la cantera de Tajonar, entre primera y segunda ref. No hay ningún otro equipo que no sea la Real Sociedad o el Real Madrid que tengan un equipo en primera y en segunda red. Pues indudablemente eso nos obliga a focalizar y a pensar que tenemos que intentar de alguna manera mejorar lo que eran las instalaciones de Tajonar. Tenemos que tener en cuenta que hace ya bastantes años que no nos quitan nuestros vecinos ricos a los jugadores, y eso es porque cada vez hay menos distancia, habrá siempre. Tienen más recursos, más dinero, más estadio. El carnet medio, su ticket medio es el doble que el nuestro. Pero yo creo que dentro de nuestras limitaciones estamos compitiendo muy bien con ellos y ya no nos consiguen quitar jugadores. Los desean, pero no los consiguen. Y en la base, pues estamos reteniendo el talento. Algún día, pues a lo mejor no sé si podremos, pero a día de hoy estamos consiguiéndolo. Entonces, eso hace que tengas que centrarte que el tema de mimar, de cuidar a la cantera tiene que ser fundamental. Sí, desde luego a nivel estratégico. ¿Habéis tenido algún punto en que la propuesta, obviamente, a nivel económico, siempre cuando los jugadores van para allá es prácticamente decisivo el salario, ¿no? Pero no sé si a nivel propuesta, por ejemplo, de Lezama, habéis notado que vosotros pues, no podíais competir porque no teníais una ciudad deportiva como la que vamos a tener ahora, o cómo lo veis? No era tanto, al final los campos de entrenamiento son importantes, pero probablemente no sean un factor de decisión. Pero indiscutiblemente un chico que es de aquí, si aún encima le haces una ciudad deportiva en un entorno idóneo y que le permita seguir viviendo con su familia y que además vea que en Osasuna tiene un futuro, porque también es importante que nosotros ahora a los jugadores que llegan al primer equipo y que son jugadores, piezas fundamentales de ese equipo, pues indiscutiblemente Osasuna hace esfuerzos muy importantes por retener el talento en forma de apuesta económica muy seria. Entonces yo creo que cada vez más será más complicado que nos arrebaten jugadores y que nos arrebaten talento. Que indiscutiblemente el que tiene más puede siempre conseguir más resultados que el que tiene menos. Bueno, pero en eso consiste también un poco la ilusión y el reto todos los días de competir contra ellos.
Te quería preguntar también, Fran, si te monopolizo mucho, córtame. Siempre que viene aquí gente, que también estuvo Alfonso Ramírez, que se ha estado contigo en varias etapas, le hablamos de las posibilidades de crecimiento de Osasuna y sobre todo las expectativas. Yo creo que el año pasado y el anterior sobre todo, al conseguir pues, una final de Copa, entrar en Conference, claro, al final la afición, digamos, nueva o los más jóvenes se empieza a hacer una idea de Osasuna que quizás no es la que hemos tenido gente con la que llevamos más tiempo. Entonces, la pregunta es, a nivel de expectativa o de crecimiento, ¿cuánto crees que como club podríamos seguir intentar creciendo? Vemos a la Real Sociedad que estaba en segunda división, que subió, ascendió. Bueno, es verdad que no es un club como nosotros, pero bueno, ha ido a Champions, tiene un presupuesto mucho más alto. Nosotros como club, ¿cuál sería un poco nuestra realidad o cómo deberíamos afrontar esas expectativas clasificatorias? Es una respuesta complicada, porque al final tienes que hacer, de alguna manera, un equilibrio entre dos situaciones que son muy divergentes, ¿no? Por una parte, la limitación salarial, en tu caso, viene dada por lo que tú puedes recaudar. Tú no tienes capital social para hacer ampliaciones de capital, los demás sí la tienen. O sea, la Real Sociedad, yo no sé si han hecho recientemente, pero el Betis, por ejemplo, pues ha hecho una ampliación de capital de 36 millones de euros. Nuestro límite salarial es 40 y... O sea, quiero decirte que estamos, o sea, prácticamente ellos aportan un año al capital de todo lo que gastamos nosotros en el límite salarial, ¿no? Tú tienes que plantearte que esa situación, por una parte, a nosotros nos llena de orgullo el hecho de ser un equipo del aficionado y para el aficionado. Esa limitación te hace tener que trabajar más duro, pero indiscutiblemente la tienes encima. O sea, lo que tenemos que tener claro es que el primer objetivo de Osasuna es intentar alargar todos los años que sea posible la permanencia, porque no podemos olvidar de que hay equipos que teniendo más historia, más títulos, se encuentran sumergidos en unas crisis muy difíciles de superar. La gente que vivimos en el mundo del fútbol somos conscientes de que estamos en una crisis posiblemente sin precedentes, en el sentido de que la televisión cada año va a perder dinero por la piratería. Entonces, cuando no ganas dinero en la piratería, por culpa de la piratería, lo que ocurre es que si los salarios de los jugadores mantienen la línea que llevas, tú no puedes mantener un equipo tan competitivo. O sea, indiscutiblemente Osasuna es un equipo que tiene que pelear contra equipos que al final tienen unos propietarios que pueden en cualquier momento hacerte grandes desembolsos. No es que los equipos ingleses sean mejores clubes que nosotros, pero si tienen más ingresos en televisión y después tienen detrás pues fondos soberanos o inversores que pueden desembolsar cantidades ingentes de dinero, pues tú tienes una limitación, porque hay que entender que el jugador de fútbol, que es un profesional con una carrera que a veces no es muy larga, pues a veces tiene que ir al mejor postor, y eso tenemos que entenderlo como tal. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que saber con qué jugamos y cuándo jugamos. Es decir, ¿podemos aspirar a todo? A todo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos conseguido. ¿Por qué no podemos volver a soñar? Pero tenemos que plantearlo como un sueño, no como una obligación. Porque si te planteas como una obligación, el siendo un presupuesto el 12 o el 13, el tener que quedar por obligación entre el primero y el octavo, teniendo en cuenta que probablemente hay 3 equipos que son intocables, pues es que estamos hablando de que los equipos del cuarto al octavo, o sea, no es que te dupliquen, el que menos te duplica, lo normal es que te tripliquen. Entonces, partiendo de eso, pues es muy complicado. El año pasado nosotros quedamos por delante del Sevilla, pero es que el Sevilla tenía un presupuesto de 200 millones, nosotros teníamos la cuarta parte, ¿no? Entonces, a veces puede ser que alguno de esos equipos no lo haga bien, pero no puede ser que siempre ellos lo hagan mal y nosotros lo hagamos bien. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es la grandeza de este club es ser club. O sea, lo más grande que tiene este club es no deberle dinero a ningún accionista, sino que por sí solo cada año te permite cubrir tus obligaciones de pago. Partiendo de ahí, soñar en todo. ¿Por qué? Pues porque hemos soñado y nos gusta. Hemos soñado, recientemente lo hemos tenido la suerte de tocarlo, y yo creo que nadie debe renunciar a los sueños. Yo creo que es lo más bonito, y probablemente además los sueños también han hecho que nuestros chicos de la cantera pues
también de alguna manera pues muchos de ellos hayan ido algún día a la cama pensando, ¿y si yo mañana pudiera ser el que estoy jugando la final de Copa, ¿no? Pues ¿por qué no? Entonces yo creo que evidentemente lo más importante por encima de todo es nunca correr el riesgo de que la empresa, es un club, pero es una empresa, esté en una situación económica como la que estuvo cuando Luis Abalza llegó a la presidencia. Lo que no se puede poner en riesgo nunca es la viabilidad del equipo, y que igual que ha cumplido 104 años, pues cumpla los próximos 104. Sí, que hablamos de soñar precisamente porque vemos que el club trata de dar pasos adelante, ya pues en infraestructuras, inversión y todo. Pero ¿qué pasaría si el club, por ejemplo, descendiese un año? ¿Hay algún modelo económico al que nos podamos agarrar para solventar este tipo de inversiones a medio o largo plazo? A ver, en primer lugar, es el objetivo que tenemos que tener, nunca descender. En segundo lugar, todos los contratos de todos los que están dentro de Osasuna tienen un contrato en primera y un contrato en segunda para que en segunda seamos viables. Y en tercer lugar, tenemos un fondo de descenso de en torno a los 20 millones de euros que tenemos ahí, no nosotros, sino que la Liga tiene en el caso de que tuviéramos la desgracia de caer. Entonces, hombre, yo creo que eso era la situación que ojalá lo hubieran tenido en 2014 cuando se descendió con el Betis. No es la misma situación. Y partimos de otra cuestión. El año pasado hemos terminado con beneficios, este año esperamos volver a terminar con beneficios. Si tú cada año creces y aún encima a nivel de cuenta de explotación tienes beneficio, indiscutiblemente estás en el camino correcto. Después, esto es fútbol. Entonces, como fútbol, pues los resultados pueden darse mejor o peor. Si pones todos los medios, si retienes a los mejores canteranos, si intentas fichar bien, pero siempre con la prudencia económica que tenemos, pues estamos mucho más cerca de conseguir el resultado de no sufrir. ¿Que algún día sufriremos? Es que es fútbol. Esperemos y deseamos que no, pero nunca se puede descartar. Este año están sufriendo equipos que no hace mucho jugaban finales de Champions, no que se clasificaran para Champions, sino que llegaban a la final, o algunos de ellos que tienen muchos títulos europeos en su vitrina y lo están pasando realmente mal. Yo creo que lo más importante es adecuarte a la realidad que tú tienes, y yo creo que en ese sentido eso lo estamos haciendo. No podemos vender lo que no tenemos porque no seríamos Osasuna. Yo creo que lo más grande que tiene este equipo es la grandeza de hoy, no tener en ningún momento hipotecado el futuro. Importante ese mensaje que dices de realismo, ¿no? Pero a mí me preocupa porque un poco sintiendo la grada cuando voy al estadio, creo que el año pasado empezamos un poco a distorsionar porque aun estando en zona media, la gente por momentos estaba un poco apática. Yo creo que principalmente por esa concepción de que nos habíamos hecho de que podíamos optar incluso a estar en conference o repetir en conference. Entonces me parece fundamental lo que dices, sobre todo del realismo de estar en primera ante todo. Y bueno, remarcando un poco lo que decía Rubén del tema de descenso, yo creo que ahora mismo hay muchísima información en redes sociales, mucha gente hablando, muchas corrientes de opinión. Quiero que aclares un poco cómo funciona el tema de la deuda en cuanto a CVC, por qué de repente aparece una deuda tan grande, que entiendo que es por lo de CVC. Explica un poco esto porque yo leía recientemente que en 2014 creo que vino Tebas El Sadar, antes de todo el drama que sufrimos, y dijo, la deuda está bien estructurada, en caso de descenso no habría problema. Había un usuario en redes sociales que ponía ese ejemplo. Luego creo que fuiste tú en algún programa en el que decías, bueno, es que realmente no se reflejaban deudas con Hacienda que había y que luego aparecieron. Quiero que expliques un poco eso, qué escenario tenemos ahora y cómo dar tranquilidad un poco a la gente en esa división de la deuda, ¿no? De qué es a corto plazo, a medio plazo, cómo podemos asumirlo. Como te dije antes, me haces muchas preguntas a la vez. Sí, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, yo desconozco lo que dijo Javier Tebas en 2014 porque yo no estaba. Y no por eso, sino porque no lo he leído, no lo sé. A ver, durante muchos años, históricamente Osasuna lo que tenía era una deuda que venía de la época del presidente Izco y que le obligaba a tener un pago anual en torno a 1.200.000 euros cada año, tanto en primera como en segunda división. Cuando existía ese tipo de compromiso de pago, cuando nosotros afrontamos el sacar el concurso del Estadio El Sadar, el planteamiento fue
los 7 millones que en ese momento faltaban por pagar, los sumábamos a los 16 millones que inicialmente tenía de proyecto el estadio del Sadar, hablamos en segunda división y lo que hacíamos era el préstamo a los años de duración para que no tuviéramos que pagar más que ese millón que sí podíamos pagar. Entonces, inicialmente el proyecto se planteaba desde ese punto de vista. Cuando se hace la reforma del estadio del Sadar, el dinero que finalmente se avala por parte del Gobierno de Navarra son 16 millones de euros, ya estaba Osasuna en primera división, entonces asumimos el seguir pagando ese 1.200.000 euros anuales, más los 16 millones que se piden de préstamo, más pagar los 7 millones de euros que tuvimos al final de mejoras que se hacen, como cambiar la cubierta y otra serie de mejoras para que el estadio no tuviera que sufrir una segunda fase, sino que lo que se hace es se crean espacios comerciales que todavía no están explotados a día de hoy, porque a día de hoy el convenio que tiene Osasuna con el gobierno no le permite explotar esos espacios comerciales, que es una de las cuestiones que también le hemos planteado y que el gobierno está estudiando con una cierta sensibilidad, porque todos los estadios tienen locales que les permiten alquilar. Nosotros teníamos históricamente los 2 locales que siempre han estado ahí, pero la idea es tener otros 2 locales más, uno en Graderío Sur y otro en Col Norte. Cuando Osasuna tenía ese tipo de deuda, siempre era deuda a corto o medio plazo, no era una deuda a largo plazo. ¿Qué tiene la deuda de CVC? La deuda de CVC es a 50 años. Entonces, una deuda que realmente el impacto que tiene no es un impacto excesivo y además tiene otra regla, que es que en el caso de bajar a segunda división, los años que estuvieras en segunda división, en vez de pagar la deuda entera, pagarías la mitad de la deuda. Indudablemente es muy difícil crecer sin deuda. O sea, esto ya es una cuestión no de debate, sino que es una cuestión que a nivel económico está demostrado. Solamente puedes crecer si adquieres un cierto compromiso de endeudamiento, porque si tú todos los años generas y pagas lo mismo, el estancamiento llega. Osasuna en estos momentos, los últimos 2 o 3 años, hemos tenido que hacer un esfuerzo de reestructuración importante, porque hay que pensar que en apenas 4 años hemos pagado el 100% de la deuda del Sadar, hemos pagado la compra de 6,5 millones del terreno de Tajonar, que es la parte que vamos a obrar, la parte donde vamos a construir los nuevos 3 campos de hierba natural y los 2 de hierba sintética. Entonces, indudablemente, hemos pasado momentos no de estrecheces, sino de tener que estar muy vigilantes prácticamente a diario con la tesorería que teníamos y con lo que podíamos hacer en todos los aspectos, tanto en los aspectos de adquisición de jugadores como en la necesidad de generación de recursos a través de patrocinios, como de intentar conseguir la mejor clasificación posible, como de explotar al máximo el tema de socios o el tema de taquillas. Y a la vez intentar no vender jugadores para no perder poderío deportivo, que indudablemente lo hemos hecho, yo creo que con una cierta dosis de éxito. Indiscutiblemente, si hemos vendido en el último año al Chimi Ávila, hemos vendido en este verano a David García y el año pasado el Athletic Club pues, pagó la cláusula de rescisión de Adama Boiro. Pero probablemente en lo que serían, digamos, los jugadores que podemos pensar que dentro de 2 o 3 años estarían en el equipo titular, pues no. Chimi cuando se va, pues había sido un jugador muy importante en nuestra historia, pero yo no era un jugador asiduo en las alineaciones. David García, pues él nos pide salir y nosotros en una cantidad que yo creo que es una cantidad muy potente de dinero, porque al final el club catarí pone una cantidad muy importante de dinero, David hace un esfuerzo, pone una cantidad de dinero y en variable tenemos garantizado otros 500.000 euros, eso hace un ingreso total del club de 8.750.000 euros. Osasuna lo que ha transformado es la deuda que teníamos a corto plazo en una deuda a muy largo plazo, a 50 años. Entonces, con la particularidad de que dentro de lo que es esa deuda es una deuda no con CVC, por mucho que se diga, la deuda es con la Liga. Es la Liga la que vende un porcentaje de su negocio como conjunto, obtiene un dinero y lo reparte entre los clubes en función del porcentaje que le tocaba por lo que ellos habían tenido de ingresos de derechos televisivos en los años anteriores.
Entonces, ese dinero, yo he leído declaraciones hace unos días de todo tipo, pero el planteamiento de gastémosla está bien, es respetable. Pero gastémosla significa que alguien te quiere defender como que generando 5 millones quiere gastar 20. Pues no lo veo. O sea, si tú generas 10, puedes gastar 9,5, puedes gastar 9,900. Si me apuras, puedes gastar 10,100. Pero lo que tú no puedes es gastar 4 veces lo que ingresas. Entonces, el dinero que te da CVC, lo normal es que tú lo utilices para mejorar tus ingresos. Por poner un ejemplo claro, el Estadio El Sadar, al margen de que sea un orgullo que tengamos el mejor estadio del mundo 2021, al margen de que hemos pasado 18.000 asientos sin licencia, que 1.000 de esos asientos estaban penalizados de una manera o de otra por columnas que había en el antiguo Estadio El Sadar, que parece que las columnas desaparecieron, pero las columnas estaban allí, hubo que quitarlas. A que tienes un estadio en estos momentos que factura más de 4 millones, casi 5 millones más al año de lo que facturaba el antiguo estadio. Es decir, lo que estás haciendo es colocando al club en un modelo que te permita tener muchos más ingresos. Un estadio vetusto no te genera atracción para que un patrocinador venga y ponga dinero por patrocinar o anunciarse o tener un número determinado de vallas. Un estadio con una serie de US televisivas que tienen una exposición en un equipo que tiene un índice medio alto de audiencia, permite generar más dinero. Es decir, la inversión del estadio tiene más vertientes de lo que la gente se imagina. Primero, el socio tiene un estadio cómodo. Antes el socio muchas veces venía y se mojaba. Ahora, en general, o tenía hierros en los asientos que le podían hasta dejarse media pierna allí. Ahora tienes un estadio cómodo, un estadio muy fácil de acceder, un estadio que se evacúa tremendamente rápido. Es decir, con lo cual estás dándole a la gente no solo cumplir normativas, sino seguridad, porque la vida está por encima de todo. Tienes más ingresos, tienes más patrocinios, estás en el camino adecuado. Es que en su momento también se cuestionó el tema de la reforma. Yo creo que al final es que si no te adaptas a los nuevos tiempos, te vas a quedar fuera. Al final no, hay cuestiones que no se pueden discutir. Si los demás gastan una cantidad de dinero para el límite salarial, o tú te acercas e intentas, por muy bien que tú puedas negociar y por mucho que aprietes y por mucho que le pidas a la gente un esfuerzo, al final son jugadores profesionales que tienen que cobrar, porque al final su carrera deportiva es realmente corta. Entonces, yo creo que en ese sentido la estructuración de la deuda lo que te va a llevar es a que dentro de X años prácticamente en tu funcionamiento anual, en tu presupuesto anual, casi no computes la deuda porque realmente te la están llevando sobre el ingreso que tú tienes de televisión. Claro. Y es cierto que al final, tú cuando empiezas la temporada, el ingreso de televisión te lo marca la liga. La liga te dice, nosotros lo calculamos y no sale exactamente el mismo importe. Tú tienes un Real Decreto que se publicó en el año 2015 cuando se hizo la venta centralizada de los derechos. Sabes que el 50% se reparte en función de que todos los equipos cobren lo mismo, el 25% en función de la clasificación y el 25% por implantación social. Pues tú con ese cálculo sabes que tienes más o menos un dinero. Pues lo que tienes que tener claro es que ese dinero que se retira para pagar a CVC, cada año multiplicamos por 4 solamente en lo que hemos ingresado de más en el Sadar. Pues evidentemente bienvenido sea. Si ahora con Tajonar y generamos nuevas formas para poder explotar también esas instalaciones, podemos en un momento determinado conseguir pues, otro tipo de ingresos, tanto en esas instalaciones como seguir creciendo en las distintas dependencias que hemos generado en el Estadio Sadar, yo creo que nos permitirá pues, ser un club, insisto, sólido, que al final es lo que tienes que tener, pero indiscutiblemente con los pies en el suelo y teniendo siempre claro que tu primer objetivo tiene que ser el mantener la clasificación. Y en el caso de que algún año no cumplas ese objetivo, devolver al club donde se merece. Yo creo que en estos momentos llevamos con esta temporada 6 años. El club, la expectativa, has retenido prácticamente a todos los jugadores que tenían o que formaban parte del once titular. Tienes que seguir soñando,
pero hay que soñar siempre con los pies en el suelo. Correcto. Y ese plan tiene que estar ahí porque cíclicamente Osasuna, o sea, es lo que dices, algún año te puede salir mal, te pueden salir lesiones, te puede salir cualquier cosa. Yo revisaba, creo que ha habido 2 periodos muy largos, obviamente mucho antes de que llegases, creo que eran 12 años en primera, descensos, otros 12 años, ahora llevamos 6, bueno, en algún momento pues esto llegará y, bueno, como dices, mientras esté contemplado el escenario y estemos con los pies en el suelo, pues ahí fundamental. Sobre todo yo creo que lo que tú dices, que Osasuna ahora es un producto mucho más sólido y una maquinaria mucho más solvente a la hora de generar ingresos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Rubén, si quieres pasamos ya a hablar un poco más con Fran de su, Sí, de su día a día. una última. ¿Qué nuevos ingresos se cree que se va a poder estimar con el nuevo Tajonar? El nuevo Tajonar te puede dar bastantes cosas. Primero, tú puedes alquilar el campo para escuelas internacionales, puedes generar campus, puedes, cada vez más los equipos de fútbol tenemos que intentar generar sinergias y alianzas con, al final España, fútbol es lo mismo. Es decir, la Liga Española, por mucho que la inglesa sea de más presupuesto, somos la liga más atractiva del mundo. En Tajonar además tenemos otro producto que es nuestra metodología, que tú en un momento determinado pues puedes traer grupos de chicos. De hecho, este año ya vamos a poner en marcha varios grupos de chicos del extranjero que van a venir aquí, van a estar pues tú tienes distintos productos, 3 semanas, 2 meses, 6 meses. No, tampoco tenemos un producto en estos momentos porque no tenemos capacidad, no tenemos residencia. Entonces tenemos siempre que hacerlo en combinación con algún sitio donde puedan estar esos chicos, pero eso al final, el producto que tienen los 20 equipos de primera división, sobre todo es generar dinero ya fuera del mercado nacional. Y para generar ese dinero tienes que tener cosas atractivas. Pues tú indudablemente eres atractivo en cuanto a estadio, eres atractivo en cuanto a que tu equipo es un equipo simpático. Nosotros, por ejemplo, en Arabia sí tuvimos la sensación, o sea, que al final te destrozan con el arbitraje que nos hicieron y tal, pero corta. Lo normal es que tú tengas la posibilidad de cada vez que te conozca más gente, y si te conocen, pues tú puedes, no tanto desde un punto de vista industrial, pero sí desde un punto de vista de sinergias, de acuerdos, de convenios, traerte chicos de fuera que tengan una cierta capacidad para pagar por el trabajo que tú le vas a prestar, y ahí puedes generar dinero. Y eso lo puedes hacer si tienes campos de sobra. Tú al día de hoy, con 2 campos que tú necesitas para que vaya rotando el primer equipo para poder entrenar, de hierba natural, los demás son de hierba sintética. Hoy tenemos una proporción de 2 campos de hierba natural, 5 de hierba sintética. El día de mañana tendremos 5 de hierba natural, 7 de sintética. Es mucho más fácil. Y el tema de no sé cómo está esto de avanzado, y entiendo que todavía no es nada oficial, lo de ser subsede del próximo Mundial, que también es una de las opciones que se maneja, ¿no?, con el nuevo Tajonar. Esto entiendo que también será una nueva... Pero económicamente nosotros no lo tenemos cuantificado. Vale. O sea, eso al final no se negociará individualmente, sino que, digamos, habrá un acuerdo global en el que te dirán, pues por ser subsede esto, no es solo el tema de Tajonar, sino que incluso si eres subsede, a lo mejor uno de los equipos que estén en la sede que te corresponda podría incluso a lo mejor jugar un partido amistoso en el verano en el Estadio del Sadar. Es decir, eso es una de las opciones, que eso ya es cosecha mía, ¿eh? Quiero decirte que no sé si será o no será, pero tiene toda la lógica porque en los demás mundiales ha sido así. Entonces, si tú tienes una subsede, en realidad son 4 equipos, aquí a lo mejor entrenan 1 o 2, pero a lo mejor quieren jugar partidos amistosos ya durante su concentración, entonces también podrías alquilarse. Indiscutiblemente nosotros tuvimos la experiencia hace 2 años cuando vino Argentina, te iba a preguntar. Y económicamente pues fue una experiencia que a Osasuna nos salió especialmente bien. O sea, y cuando viene la selección argentina, entiendo que en este caso tú alquilas el estadio y controlas parte... El estadio no podemos alquilarlo porque el estadio no se puede alquilar por el convenio actual. Le alquilamos el talento de los que estábamos trabajando. Vale. Y luego otra cuestión, Fran, o sea, durante los partidos de Liga, yo alguna vez que he estado con algún otro proyecto en el Sadar, o sea, el administrador o el que gestiona el estadio durante el partido realmente es la Liga, ¿no? No es el club. O sea, hay como un director esto ya como curiosidad. Hombre, el estadio de Sadar es de Osasuna. Sí, está claro, pero el que lleva como toda la logística durante esas horas, entiendo que
o al menos a mí me dijo la persona, yo soy el director de todo lo que sucede aquí durante este espacio de Se tiempo. quiso quedar contigo. ¿Eh? Se quiso quedar contigo. A ver, no. En la Liga manda 2 directores de partido y un director de integridad. Lo que hacen esos señores, que no tienen ninguna autoridad en el partido, es supervisarlo todo. Ajá. Entonces ellos tienen un informe, tienen un checklist. Entonces lo que te dicen es, la hierba tiene que tener determinados milímetros de altura y van y te lo miden con un escalímetro y comprueban que la hierba esté en el alto idóneo. Te marcan de alguna manera, pues hay unos protocolos de actos previos del partido y ellos comprueban que todo lo que se hace correcto, Vale. que todo el mundo que está en el terreno de juego tenga credencial. Los partidos de Osasuna es el club el que tiene la responsabilidad y el poder de decisión, y lo único que te hace el director de seguridad de la liga es controlar que todo lo que tienes que hacer lo haces. Pero de alguna manera ellos no pueden ni dar instrucciones, nada. Lo que pasa es que ellos sí, por ejemplo, pues no te permiten que nadie que no pueda estar en el terreno de juego esté, que todo el mundo tenga, de alguna manera, esté identificado, evitas que haya ningún tipo de incidente porque alguien pierda los nervios o que alguien pueda saltar al campo, que tú tengas, pues de alguna manera, pues el videomarcador de mensajes correctos, que se cumpla la norma, que no se produzca ningún tipo de fenómeno de hecho sobre racismo. Es decir, ellos tienen la obligación de alguna manera de hacer cumplir la ley y como tal actúan y yo creo que lo hacen muy bien. Pero la obligación y la responsabilidad es de Osasuna. Vale, esto ya era como curiosidad. Y luego, Fran, también últimamente es que justo yo me siento enfrente, en tribuna lateral, enfrente del palco. Últimamente veo como que hay, no sé si es casualidad, muchísimas butacas vacías. Esto no sé cómo se distribuye la gente, ya te suelto todas las dudas que vienen. ¿De qué estamos hablando? ¿Del palco? Del palco presidencial, creo que habéis renovado las butacas. Lo que pasa es que tú tienes, hemos cambiado las butacas, lo que pasa es que tú al equipo visitante tienes obligación de dejarle 20 localidades. Mío, vale. Entonces, claro, si el equipo visitante el día del partido, el día anterior, te comunica que tienes 5 solo usadas y las otras 15 libres, pues tienes 15 localidades libres. Entonces, claro, así, pero es que tienes la obligación, igual que nosotros también fuera de casa, nunca usamos las 20 localidades que tenemos, pero siempre tienes 20 localidades reservadas. Entonces, claro, eso te limita el que tú puedas en ningún momento llevar a patrocinadores que incluso algunos de ellos pues lo tienen por contrato, pero le pides el favor de que realmente pues o bien van al VIP o bien de alguna manera se lo compensas con cualquier otro activo. No es un problema de que la gente no quiera ir, la gente está encantada a la que invitas a ir al palco, pero claro, imagino. El problema que tienes es que indiscutiblemente... Vale. Y luego vemos a mucha gente salir a veces del Sadar, ahora es que no son de partido, entiendo que es gente que va a visitar, hacéis la visita por 7 euros, creo, por 10 euros ahora. Entiendo que eso con la renovación del estadio también está funcionando bastante bien, ¿no? Porque cada 2 por 3 hay gente con fotos. Nosotros, cuando el estadio se terminó, que además estábamos en época de COVID, inicialmente lo que hicimos fue la visita, antes de cobrar por ella, gratis a socios. Si lo recuerdas, los socios de Osasuna, que al final son los propietarios de Osasuna, lo que queríamos es de alguna manera que, ya que no tenían la oportunidad, porque en esa temporada no tuvimos público, pues que pudieran ver pues cómo había quedado todo el estadio y cómo quedaron todas las instalaciones y las distintas áreas del estadio. Y ahora de alguna manera, pues como parte de ese intento de generar dinero de todo, pues lo que se hace es de alguna manera se cobra por la visita y se hacen tours ciertos días de la semana para que la gente vaya. Normalmente suelen coincidir con días viernes a la tarde, sábados, y la verdad es que está funcionando muy bien porque el estadio tiene un atractivo y sobre todo porque gente que viene de visita a Pamplona le gusta visitar el estadio, probablemente también por ese título honorífico de mejor estadio. Sin duda, yo la he hecho un par de veces y la verdad que estar en el césped, sobre todo con la renovación y con la acústica y todo lo que tienes, es espectacular. Además que te ponen ahora unas gafas de... Yo no lo he hecho todavía. Como de realidad virtual. ¿Recomendable? Sí, es que creo que es con una empresa, con una colaboradora, ¿no? Hay una empresa que se dedica, tiene bastantes estadios en explotación y nosotros lo que tenemos es un convenio con ellos y de lo que ellos recaudan nos dan un porcentaje. Vale. Pues si no te importa, Fran, vamos a hablar también un poco de ti,
de tu etapa en Osasuna, que ya como comentábamos antes vienen siendo casi 10 años. Me acuerdo que había mucha gente al principio con esta figura que hemos hablado antes, que es ahora tú tienes la de, bueno, CEO, ¿no? Que se conocería en la empresa, director general. Antes quizás no existía, tú llegaste primero también como colaborador externo, luego te integraste en la estructura. Bueno, cuéntanos un poco, Fran, cómo tú eres licenciado en Derecho y también estás en tema de empresariales, nos has dicho, ¿no? O doble formación. Soy economista. Economista. ¿Cómo una persona con tu perfil entra o aparece un poco en la escena del fútbol? ¿Cómo llegaste un poco al...? Bueno, yo al final, mi padre fue durante 30 años utillero de un equipo, del equipo de mi ciudad, de Orense, y entonces, pues prácticamente yo desde niño siempre estuve metido dentro del campo, dentro del vestuario, ayudando a mi padre. El sueldo de un utillero no daba para mucho y entonces, pues muchas veces mi padre lo compaginaba con otro trabajo y como en ese momento pues yo era un alumno que solía sacar buenas notas, pues le ayudaba en lo que podía. Entonces, de alguna manera, pues me crié en un campo de fútbol, además de tener una pasión, creo que como todos, desmesurada por el balón, ¿no? Como tampoco me dio las piernas para ser jugador, pues me dediqué a estudiar. ¿Pero lo intentaste? Lo intenté, pero llegué muy poquito. Llegué un poco más que mi hijo, pero mi hijo creo que va a llegar más que yo. O sea, él cree que va a llegar más que yo y yo le deseo que llegue más que yo porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y realmente pues empecé así y entré en el equipo de mi ciudad en una época en la que el equipo estaba a punto de desaparecer. Entramos 4 o 5 personas a coger el equipo, lo subimos a segunda A, en aquel momento estábamos en la segunda B, que ahora ha desaparecido, y después pues estuvimos en segunda A 2 años, el equipo cambió de propiedad porque tenías que transformar en aquel momento en Sociedad Anónima Deportiva. Tuve una oferta, me fui a Cádiz, estuve en Cádiz una serie de años y después pues bueno, pues me coincidió pues una época en la que realmente disfruté del fútbol. Después lo dejé durante 10 años y volví pues 2 años antes de entrar en Osasuna, volví al Cádiz, que había sido pues un equipo con el que yo había estado 4 años y en el que entré para volver a hacer el concurso de acreedores. Había habido un primer concurso que lo había levantado yo y entré pues de alguna manera a hacer el segundo concurso y volver a aprobar la junta de acreedores y sacarlo adelante. Y llegué aquí pues casi por casualidad, conocí a Sabalza, tuvimos varias reuniones. La verdad es que yo me veía mayor en aquel momento para empezar. Ahora me veo más mayor, pero bueno. En ese momento, pues de alguna manera, cuando estás fuera del fútbol, porque en el Cádiz al final, yo en el Cádiz estaba de directivo, pero tampoco no ibas a todos los partidos. Es cierto que tampoco tenía esa implicación que evidentemente tienes como director general profesional en un club. Y lo que sí es cierto es que también en los últimos años el modelo del fútbol ha cambiado totalmente. Ahora eres una empresa de generación de medios en muchas cosas. Tienes muchísima presencia en redes sociales, tienes que generar continuamente contenidos, nosotros hoy tenemos hasta una emisora de radio en estos momentos. Y todo eso lo haces para generar dinero para que el club pueda seguir funcionando. Entonces, es cierto que en muchos sentidos desgasta, pero yo creo que es el trabajo que todo el mundo sueña desde el punto de vista de que yo nací en un vestuario. Entonces, al final, pues te apetece estar... El fútbol para mí es mi vida. Yo un fin de semana que aunque no juguemos, pues con mi hijo me pongo a ver partidos y estás uno tras otro, porque al final el fútbol es un consumo continuo y nunca te cansas de él. ¿Es habitual que un director general esté tantos años en un club? Los directores generales suelen ser personas que se mantienen muchos años en un club, porque sobre todo llega un momento en el cual al final los clubes, aunque pueda parecer que se parecen, no siempre son, cada uno tiene sus propias particularidades. Y es cierto que al final te metes en la dinámica y siempre que los números te vayan respondiendo, la gente no se arriesga
muchas veces en toma de decisiones, tú piensas que, por ejemplo, probablemente Osasuna sea una excepción porque es club. Al final tienes que someterte a unas elecciones, tiene que haber un presidente nuevo, tienes que ser una persona de confianza, pero normalmente la SAD tiene muchísima continuidad, o sea, las direcciones generales en la SAD prácticamente todos llevan muchos años, salvo que el profesional de turno decida cambiar de equipo o dedicarse a otra actividad, pero la gente que yo conozco, los directores generales que yo conozco, en general son gente que se tira muchos años en un mismo club, porque realmente al final es un trabajo, vamos a ver, es como multidisciplinar, al final tienes que intentar controlar de muchas cosas y eso te obliga a estar permanentemente teniendo que casi que estudiar de nuevo, ¿no? Al final, por mucho que tú tengas una licenciatura en Derecho, ¿de qué te vale si el reglamento te cambia cada año? Si tenemos que estar, el año pasado tuvimos que aprender latín con el tema de lo de la UEFA, ¿no? Entonces, al final es complicado pues, generar continuamente la capacidad para poder dirigirlo. Y entonces, yo creo que todo el mundo tenemos nuestro principio y nuestro fin. Yo también soy consciente de ello, pero indiscutiblemente he tenido el honor de estar todos estos años aquí y yo me considero una persona muy afortunada. Y cuando llegaste aquí, Fran, en 2000, bueno, cuando se terminó la época de Archanco y demás, cuando viste el desaguisado, ¿por algún momento se te pasó por la cabeza decir, bueno, yo por aquí no voy a seguir, que se apañen ellos, o en todo momento te sentiste con energías para el reto que había? A ver, yo cuando llego es en 2015, con la temporada recién empezada. Yo cuando llego con dos compañeros del despacho, yo creo que llevábamos dos jornadas de liga, que además yo ya las había, o sea, había venido a ver el segundo partido de liga, ya lo vine a ver aquí a Pamplona. Sabaza me pidió que me lo pensara, que yo lo que le dije es que íbamos a empezar mes a mes, por eso al principio tampoco entró como director general, porque además no tenía ninguna razón de ser si no tenía decidido el quedarme, pero sobre todo porque también es cierto que al final la gente te tiene que conocer y tú tienes que conocer a la gente y ellos tienen que estar a gusto contigo y tú estar a gusto con ellos. Entonces al principio tampoco era aquello de tengo que hacerlo porque yo creo que Luis también tenía que conocerme bien, yo conocerlo a él. Es cierto que fueron los primeros meses y los últimos muy intensos, pero bueno, eso ya es pan nuestro de cada día. Pero yo no cambiaría eso por nada. Quiero decirte que al final, hasta en los momentos malos, aprendes. En los momentos malos sacas cosas muy buenas de mucha gente que te apoya y yo creo que al final ha sido una experiencia y yo creo que se lo dije a una persona a la que le tengo especial aprecio. Le dije que es muy difícil no desearle lo mejor a todos los que han estado conmigo en estos años porque me han dado los mejores recuerdos de mi vida, ¿no? El día de mañana, cuando yo me vaya de aquí, probablemente nunca juegue ninguna final de Copa, probablemente nunca entre en Supercopa, probablemente no llegue nunca a Europa, pero con el mismo equipo, con el mismo escudo y con un equipo humano increíble, pues lo he conseguido. Y entonces, eso no lo cambiaría por nada ni por nada. ¿Cómo ha ido tu vinculación emocional con el club conforme pasaban los años? Porque yo creo que ya llegará un momento, por ejemplo, ahora cuando te quería el Celta, ya decías no irte, creo que te vimos lágrimas incluso en la rueda de prensa con Sabalza, donde anunciabas que te quedabas. ¿En qué momento dices, soy de Osasuna, no, ver, soy Navarra, soy PTV? A ver, yo no, vamos a ver, yo con el planeamiento del Celta no fue un planeamiento de querer irme. Lo que pasa es que es cierto que todas las cuestiones había que iniciar un nuevo proyecto. Nosotros ya teníamos en la cabeza el hacer el proyecto de Tajonar. Claro. Habíamos llegado a un momento de que habíamos tocado techo, entonces había que plantearse, de alguna manera, también era un poco que también el presidente también pensara si quería que yo también estuviera o que él pudiera tener otro equipo humano. Él en ese momento, pues yo creo que él después de casi 10 años juntos, pues no es una relación casi de jefe, director general, sino casi es una familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que me planteé en ese momento, por una cuestión, la oferta del Celta era una oferta extraordinaria, yo le estoy muy agradecido. Yo soy gallego y sobre todo mi padre aún vive, tiene 91 años, vive a 40 minutos del estadio de Balaidos. Con 91 años, cada día que vive es un día que yo le doy gracias a Dios porque no sabes cuántos días me va a durar o cuántas semanas o meses. Entonces, yo también quería plantearme un poco el tema sentimental de poder estar los últimos años de mi padre. Yo llevo fuera de mi casa 26 años
Y entonces, pues evidentemente mis raíces y mi padre están allí. Y es cierto que el resto de mi familia está aquí. Entonces el resto de mi familia sí que me tiró mucho. Claro. Y que en Pamplona se vive bien, ¿no? Conversaciones. En Vigo no sé cómo se vive porque nunca he vivido, pero quiero decirte que en Pamplona se vive extraordinariamente bien, pero el que se viva bien en una ciudad no te puede hacer tomar una decisión. Te hace tomar una decisión pues que el equipo humano con el que yo llevo, pues prácticamente con todos, con el que menos llevo 7 o 8 años. Entonces, por ejemplo, hay gente que han tenido hijos estando conmigo, hay gente que han llegado aquí, se han comprado su piso, tienen un proyecto de vida que en muchos sentidos al final ellos también tendrían que enfrentarse con un nuevo Fran, en su caso, ¿no? Entonces, yo además en esos días prácticamente hubo un momento en el que mentalmente me veía fuera, pero por otra parte te asomabas y veías el Sadar y decías, yo esto no lo voy a volver a tener. Entonces, fue un choque bastante grande, yo lo pasé muy mal, porque además me coincidió con la época en la que estábamos con el recurso de lo de la conference, y entonces la verdad es que fueron bastantes noches durmiendo muy mal o no durmiendo, y entonces pues al final te planteas y dices, con lo que nos ha costado a todos llegar hasta aquí, irte ahora, pues no lo sé, o sea, llega un momento que al final, lo hablé con mi padre, que el hombre pues ya tiene principio de Alzheimer, pero mi padre no quería que me fuera ni a tiros, porque al final yo creo que no me quiere ver, entonces yo creo que sabe que soy muy pesado y no me quiere ver, entonces pues la verdad es que... El año pasado fue especialmente dramático en Osasuna, porque era el tema de la conference, que no podíamos estar fuera, ¿no? Encima Braulio, coincidió cuando Braulio le tentaba... Braulio fue antes, la oferta del Sevilla fue antes. Sí, pero luego encima llegas tú y no, que también se va este, ¿no? Coño. No, lo que pasa es que no fue realmente así, yo fui antes. Lo que pasa es que yo no lo di a conocer. Yo le dije a Luis que tenía la posibilidad, yo de hecho incluso pues era una decisión muy difícil. Para mí era una decisión muy difícil primero porque yo sabía que es muy difícil que yo estuviera en ningún lado o sea, que fuera feliz como había sido aquí. Podía intentarlo y era mi tierra y estoy seguro que lo hubiera conseguido probablemente, pero aquí yo tenía claro que aquí había sido inmensamente feliz. Aquí tenía claro que mi hijo, que cuando yo me vine de Madrid, porque yo llevo aquí muchos años, pero mi hijo lleva 5 años, mi hijo cuando yo lo saqué de Madrid para venir para aquí, porque este es el 6.º año que está aquí, no quería venir. Y entonces, porque él evidentemente se había criado en Madrid, había estado en Madrid. Hoy, en cambio, por ejemplo, mi hijo no se quiere mover de aquí. Entonces, claro, ese cambio todo emocional, pues es complicado, es complejo, pero tú muchas veces también tienes que entender que tienes que darle un periodo de reflexión. ¿Qué ocurre? Que al final yo cuando hablaba con todos los que yo estaba, al final cada día de trabajo era casi una despedida. Llega un momento que al final eso te termina minando mucho a nivel anímico y al final pues yo lo que le pedí en ese sentido al Celta, porque el Celta la verdad es que me esperó hasta que tuviéramos la decisión de la conference definitiva. Es cierto que yo sí sabía que íbamos a ganar lo de conference, porque al final la realidad es que cuando se lee entre líneas, la propia UEFA acepta nuestros recursos porque sabe que probablemente en el TAS hubiera habido una situación favorable a nosotros, ¿no? Entonces, ellos en un primer momento no es que nos quisieran castigar por capricho, sino que ellos consideraban que nosotros no habíamos cumplido las normas, pero yo creo que llegó un momento en el que le demostramos que sí habíamos cumplido las normas. Entonces, todo eso te obligaba, viajamos varias veces a Suiza, negociamos con ellos. Entiendo que estáis apoyados con abogados externos también, ¿no? Porque sí, pero a ver, estás apoyados en abogados externos, sobre todo principalmente porque yo tampoco puedo escribirte un inglés. Yo digo, vaya drama. Que puedo entender un poco, pero al final eso es un tema más complicado. Y sobre todo porque además nosotros también aquí presentamos ante el juzgado mercantil aquí un recurso, o sea, tuvimos que combinar varias actuaciones a la vez y podía salir bien, podía no salir bien. Lo que sí hubiera sido era injusto en todo caso que no hubiéramos disputado la conferencia. Pero yo estaba seguro de que lo íbamos a conseguir. Pero claro, yo no me podía plantear el marcharme en medio de esa situación, ¿no? Porque yo creo que no creo que hubiera sido justo con todos los que me han ayudado y con los que me han dado su cariño en estos años. Yo creo que marcharme hubiera sido una traición antes del fallo de la conferencia.
y el fallo de la conferencia al final se produce el 25 de julio. Entonces, al final, pues ese día yo había quedado con el Celta para firmar el acuerdo y salió yo leí en La Voz de Galicia, creo que te daban ya por hecho allí. Es que ellos me dan por hecho. Y yo realmente el que falló soy yo. O sea, en ese sentido se lo pedí personalmente disculpas, pues se los volvería a pedir porque creo que el que no está a la altura, pero sobre todo porque lo tuve que alargar mucho, porque también es cierto que de alguna manera tampoco teníamos claro qué iba a pasar. Entonces, si hubiéramos tenido el fallo de la conferencia antes, hubiera tomado la decisión antes, sí. ¿Cuál hubiera tomado? Pues supongo que al final hubiera tomado la de quedarme, porque al final mi familia pensaba igual en el minuto cero que en el último minuto, ¿no? Pero claro. Yo lo que pasa es que de alguna manera pensaba en mi padre y también es complicado porque al final algún día no lo tendré y después lo tendré que echar de menos, ¿no? Entonces, creo que como persona para mí fue una decisión muy dura porque era una balanza en que en las dos cosas, las dos decisiones ganaba mucho y perdía más. Entonces, era una decisión muy complicada. ¿No te gustaría, Fran, que el aficionado rojillo tuviese un poco más en cuenta este factor humano del que estás hablando? Te lo digo porque cuando salen todo este tipo de informaciones y empiezas a leer pues, noticias en redes sociales, da la sensación de que la decisión que vas a tomar es pues, o puramente económica o porque quieres salir de aquí, y luego nos damos cuenta que escuchándote pues puede haber otros factores de peso, ¿no? Y que tienen que ver mucho con la persona. Yo ganaba más dinero allí. Mucho más dinero. Sí, me lo imagino. O sea, yo allí contando los variables tenía mucho más dinero que lo que estoy ganando en Osasuna. Pero no se trata de eso, se trata de que al final tampoco puedes explicarlo todo, porque no todo es público y porque además yo también tengo que respetar al equipo que no he elegido, porque han hecho un esfuerzo extraordinario por intentar ficharme. Es el equipo de mi tierra y yo le tengo que estar inmensamente agradecido. Y yo creo que eso es la auténtica realidad, pero mi corazón ya está aquí. Entonces, al final, después de 10 años aquí, es que es muy... Vamos a ver, cuando llevas... No es una cuestión de nacer aquí o no nacer aquí. Es que yo los 365 días del año tengo que vivir en rojo, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, al final, o sea, si los jugadores tienen sentimientos, pues imagínate cuando tú tienes que estar 365 días. Yo al final probablemente no transmitiera lo que tenía que transmitir, pero es que yo creo que también hay que respetar en ese momento cuáles eran mis sensaciones. Cada uno puede tener la relación que quiera con su padre, pero yo soy hijo único y yo adoro a mi padre y cada día a mi padre le cuesta más recordar y yo hablé con él, el sábado hablé con él por teléfono y no sabe ya mi nombre, sabe que soy su hijo pero ya no se acuerda de mi nombre. Entonces son situaciones complicadas, muy complicadas. Entonces, pero cada uno tenemos que agradecer. Yo lo he tenido 91 años, ojalá lo pueda tener algún año más. Y yo le agradezco a Dios que me haya permitido disfrutar del padre que he tenido, igual que mi madre mientras lo tuve, ¿no? Entonces yo creo que sobre el tema del punto de vista humano, yo creo que la gente me ve un humano. Otra cosa distinta es que evidentemente los haters están ahí, aprovecho para darle un saludo, pero quiero decirte que al final tú tienes que tener gente que sea favorable y gente que sea detractora. Y lo más importante, que para eso estás en una posición privilegiada y eres un privilegiado en todos los sentidos de la palabra, es que cumplas con la obligación que tienes cada día, que es de defender al equipo en todas y cada una de las situaciones. Y yo creo que en ese sentido lo tengo. A mí me hace mucha gracia porque yo creo que tu figura ha pasado por bastantes fases. Ha habido momentos, por ejemplo, cuando fuiste tema de la Supercopa, hemos conseguido más ingresos para Osasuna. No sé, creo que negociasteis en Arabia algo que... No negociamos en Arabia. Nosotros, la federación, nos hace un planteamiento en función de lo que le había pagado el año anterior a los dos equipos que habían ido, y nosotros lo que dijimos es, con ese dinero no vamos. Y aquí todo el mundo... Pero es lógico, es que yo creo que al final tú tienes la obligación de defender al equipo. Y no se trata de pedir una cantidad que no te corresponda. Lo que se trata es de que tú hagas las cosas... O sea, el equipo ha hecho un esfuerzo, los jugadores han cobrado una prima, el club va a desplazar más aficionados que ningún otro equipo porque tu patrocinador hace un esfuerzo. Tú estás contribuyendo a agrandar la imagen de la competición. Yo creo que es normal que haya unos ingresos y entiendo que Madrid o Barcelona, pues evidentemente a nivel internacional, a nivel televisivo, son los equipos que más generan. Eso no lo vamos a poner en duda.
pero yo entendía que nosotros teníamos que tener más ingresos y entonces es nuestra obligación. Sin duda, sí, lo que te quería decir es eso, en ese momento puntual, luego conseguimos la clasificación a Conference con toda la lucha tal y todo el mundo se pone la bandera de Fran Canal, de este es nuestro Fran Canal, y luego claro, luego llega una situación quizás un poquito más complicada, como entiendo que tú estás en la cúspide de la toma de decisiones, pues también te caen a ti los palos de vez en cuando. No sé cómo afrontas tú esa exposición pública, si te sientes incómodo, Lo llevo mejor que Braulio. Si te vale de algo, lo llevo mejor que Braulio. A Braulio le afecta más. Yo ni soy especialmente... O sea, no somos contentos, como dice nuestro querido Budimir, porque nos vayan las cosas, o sea, porque nos salgan las cosas como queremos que nos salgan. Yo creo que es nuestra obligación que nos salgan bien. Yo creo que al final los que estamos dentro del club tenemos la obligación de que nos salgan bien. Y cuando nos critican por ello, pues yo creo que la crítica nos tiene que hacer crecer. Y la crítica nos tiene que hacer servir de alguna manera de incentivo para mejorar. Acepto las dos cosas perfectamente y tampoco creo que... Yo creo que no es bueno que, como dice Pedro Mari Sabalza, si nos confiamos somos muy malos, ¿no? ¿Ha habido algún momento de desgaste que tú hayas dicho, uff, no puedo más con esto? ¿Algún palo o depresión? ¿Cuál ha sido un poco el peor momento de tu etapa en Osasuna a nivel profesional y personal? A ver, a nivel de disgusto, el descenso de Primera División, el día del Barcelona, yo creo que es el día más triste. De hecho, el vídeo que sacamos ese día lo pongo de cuando en cuando, para no olvidarnos dónde estuvimos, ¿no? Y lo tengo grabado, probablemente sea de los pocos vídeos que tengo como favoritos para nunca olvidarnos de que algún día podemos caer y no debemos permitir que caigamos, ¿no? Caímos humillados, además con el Barça creo que nos metió un saco, ¿no? Sí. Metió Torres de falta, ¿verdad? Pero a nivel personal, al final yo creo que tenemos que aceptar que tenemos 21.000 propietarios, a muchos le podemos gustar y otros podemos no gustarle. Y yo creo que tenemos que aceptar que la crítica, igual que el halago, tienen que ser perfectamente asumibles y tenemos que luchar por convencer a los que convencemos y por intentar de alguna manera cambiar a los que no están con nosotros, que no lo van a estar nunca, pero tenemos la obligación de intentar trabajar para todos, es nuestra obligación. ¿Y eres de leer o prefieres estar un poco abstraído o te gusta meterte a consultar lo que se dice? No sé cómo vives un poco el día a día con eso. No vivo preocupado por las redes, no. De cuando en cuando me dicen, ¿has visto lo que ha salido en tal sitio? No, o sea, si me lo mandan lo leo. Tampoco es que no, tampoco vivo a espaldas a la realidad. Si me lo mandan lo leo, pero yo creo que al final también hay una cosa que es cierta, al final muchas veces las redes sociales, en concreto hay redes sociales que de repente de un bulo te generan más bulos y llega un momento que dices tú, ¿y esto cómo lo paramos? ¿No? Porque al final... Eso te quería preguntar, a nivel de club, por ejemplo, el tema económico que se nos hace a todos extremadamente complejo. Nosotros, yo soy abogado, tú tampoco eres economista. Y no, o sea, realmente es una cosa compleja de analizar, entonces no sé si al club le preocupa esas explicaciones que se hacen, ¿no? Quizás yo puedo opinar y no voy a dar con la tecla, porque hay muchos términos, cuestiones de amortización y demás que se desconocen. No sé si el club dice, joder, es que todo lo que se está diciendo, o simplemente os remitís a nosotros sacamos las cuentas, hablamos en la asamblea y punto y final. No sé. A ver, no, yo creo que ahí también volvemos un poco a las preguntas que me haces, que son ocho preguntas distintas. O sea, yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales. Tienes que saber compaginar, que no te puedes pasar 365 días dando explicaciones, porque al final llega un momento que desinformas, pero tampoco tienes que estar subido a ningún tipo de pedestal, porque eso es inadmisible. Es decir, yo creo que Osasuna es de sus socios. Lo que pasa es que Osasuna tiene muchos más sistemas de control que los que realmente a veces parecen. Nosotros publicamos en nuestra página web la auditoría semestral. Nosotros presentamos una memoria anual que publicamos en la página web que todo el mundo puede consultar en cualquier momento. Nosotros solemos tener 2 veces al año revisión del Consejo Superior de Deportes de todas nuestras cuentas en las que analizan tanto el balance como la cuenta de explotación. Nosotros tenemos una comisión de control económico que viene al estadio cuando ellos quieren, que acceden al 100% de la información y que tiene pues 4 personas reputadas en cuanto a negocio, contables, etcétera, y un inspector de Hacienda. Nosotros tenemos la liga que nos tiene a todos los equipos tremendamente monitorizados.
Yo creo que probablemente no creo que haya ningún sector que tenga un mayor control que tú. Si eso añades que evidentemente informas de traspasos, de adquisiciones, de proyectos de calado que puedan tener algún tipo de repercusión económica, somos un equipo que yo creo que está en la parte de la horquilla más alta, de hecho, de transparencia. Como anécdota, ahora ya hace algunos años que no se revisa, pero antes la Liga hacía unas auditorías externas de transparencia y la última nosotros llevamos el 100%. El último fichaje que nosotros hemos incorporado, que venía de otro equipo de primera división, han salido a decir que por qué damos los datos. Yeah. Es decir, nosotros los damos porque es que ya lo tenemos interiorizado. O sea, es que no lo hacemos por perjudicar a ningún equipo que compite en nuestra liga, lo hacemos porque es que estamos habituados. Está bien de vez en cuando comparar, ponerle al socio, ¿no? Cuidado, mira el presidente de Valencia. No lo dijimos nosotros, lo han dicho ellos. Claro, es decir, han salido ellos a decir que incluso se plantearon el demandarnos. Es decir, desde el respeto. Yo lo que le dije al director general es que la cláusula de confidencialidad, pero que eso confidencialidad es no entregar la copia del contrato. Pero si yo estoy gastando un dinero que es de 21.000 socios, tengo que informar a los 21.000 socios de lo que me gasto. Claro. Que eso forma parte un poco de lo que es lo habitual, ¿no? Y después eso tienes que añadir que hay una cosa que es indubitada. O sea, y las auditorías están allí. Nosotros superamos los 30 millones de euros de superávit. Con las cuentas de este año yo creo que estamos en torno a los 32 millones de superávit. Pues, ¿hemos hecho cosas mal? Indudablemente. ¿Hemos cometido errores? Por supuesto. ¿Todo es mejorable? Claro que sí. Pero, hombre, con 32 millones de superávit no está mal. Es decir, no nos tenemos que conformar, pero tenemos que seguir luchando. Pero igual todo mal no lo hacemos, ¿no? Obvio. Y el tema de la transparencia es lo que te digo. Creo que a veces explicas tanto que al final termina jugando en tu contra o que la gente termina evaluando conceptos que a ellos les parecen. Pero bueno, sin duda yo creo que es el camino y que lo estáis haciendo muy bien en ese sentido. Ya te vamos a liberar pronto, Fran. Mira, yo te quería preguntar, antes hemos estado comentando un poco, realmente como director general, tocas pues temas comerciales, temas de comunidad, de redes sociales, de fichajes. Yo no sé a ti qué es lo que más te gusta. O sea, cuando te levantas por la mañana te pones a mirar Instagram a ver cuántos seguidores habéis subido, cuáles son un poco las métricas diarias que tú digas, sí o sí, esto me quiero fijar hoy o ¿con qué disfrutas más? A ver, yo disfruto cuando el equipo gana. Obvio. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que para seguir creciendo, cada vez que tú ganas un partido, pues la percepción que tiene cualquier persona con la que tú vayas a hablar, sea un jugador, sea un patrocinador, te está esperando con una actitud absolutamente diferente si tu situación deportiva no es la idónea. Es decir, probablemente el mayor problema que tú tienes en una industria como es el fútbol actual, que es una industria de ocio, es que la percepción que tiene la persona que te va a recibir es absolutamente diferente si vienes de ganar que si vienes de perder. Dicho esto, pues esta semana casi no nos da tiempo de saborearlo porque hemos jugado el sábado y ya mañana ya volvemos a tener otro partido. No se trata... Yo soy una persona bastante estable a nivel anímico, probablemente porque también lo exige el guión. Hay que serlo, claro, hay que serlo, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces la gente cuando viene a tu despacho a traerte casi siempre un marrón o un problema, como le podamos llamar en cualquiera de los términos, tú estás para darle la solución o para que lo ayudes a solucionarlo, no para otra cuestión. Entonces, yo creo que nos da subidón. Pues nos da subidón sobre todo cuando el socio, tú percibes que está satisfecho con lo que tú haces. Yo creo que lo más importante no es que nosotros lo hagamos bien, sino que el socio se sienta confiado, se sienta seguro, se sienta agradecido, y yo creo que eso es lo más importante, sobre todo porque la razón de ser de este club es ser un club. Entonces, muchas veces, pues al principio también se me colocó el samenito de que yo lo que quería era convertirlo en SAD y pues, yo realmente me siento muy satisfecho, muy orgulloso de que sea club. Luis Abalza ha comprometido siempre que ha podido antes de cualquier inicio de mandato que mientras él estuviera que nunca seríamos SAD, y lo que está claro es que en estos momentos cada vez más cuando vas obteniendo resultados lo que haces es alejar cualquier tipo de fantasma, de viso de que tengas que convertirte, ¿no? Entonces yo creo que a mí fundamentalmente lo que doy las gracias
es de haber vivido los momentos que he vivido en Osasuna. Eso es lo que realmente me hace feliz. Y sobre todo de ver que mi familia también ha sido feliz conmigo aquí. ¿Tu centro de operaciones en el día a día es el Sadar o Tajonar? No, el Sadar. El Sadar, vale, tú tienes ahí. Yo vivo ahí, de hecho. Me hizo mucha gracia el vídeo que te hicieron cuando renovó Chimi, no sé en qué renovación era, que te pintaban como el director general casi inaccesible, que te venían a pedir permiso. ¿Cómo era aquello de, por favor, un año más? No sé si te hacen coñas con ese San Benito. No, lo que pasa es que el problema es que ese vídeo fue un poco diferente. Pero es que es cierto que nosotros queríamos hacer la renovación del Chimi vinculado a los Sanfermines. Y el problema es que lo pillaron y lo subieron a redes sociales. Entonces, claro. Es verdad. Claro, vale, entonces vale. el problema es, vale, y ahora Pensaba cómo. que era coña, Y ahora cómo retomamos eso. Mm. Más fue un chico que después trabaja de camarero y un día me enseñó que era él. O sea, me enseñó, fui a comer a donde él. No te voy a hacer bullshit. Pero fui a comer donde el chico trabajaba y me dice, pues yo fui el que desvelé que pillé al Chimi vestido de San Fermín en la foto en Carlos III en el monumento y tal. Y entonces, claro, no puedes presentarlo después. Entonces, muchas veces los anuncios son así. O sea, muchas veces cuando tenemos que hacer cualquier puesta en escena, a veces tienes que cambiar sobre la marcha. Entonces, pues ahí el departamento de comunicación dice, bueno, ¿y cómo lo arreglamos? Pues haz tú que montas una bronca, que echas a un tío. Fue un poco, a ver. Yo creo que eso nos gusta mucho, Sí. ¿eh? Claro, bueno, sí, claro, porque además lo soy yo, ¿no? Os lo paséis bien con eso, ¿no? Ay, coña, porque es que ya me acuerdo Sí. el de Moncayola, que hacíais la de... El de Moncayola fue peor. Es que el Sí. de Moncayola tuvimos que hacerlo con lo de la Casa Cristal, porque Sí. Moncayola tenía COVID. Entonces, claro, tuvimos que grabar el anuncio sin Moncayola. Entonces, claro. Ahí va la leche. Claro, el de Moncayola había estado en la selección española concentrado y dio positivo. Entonces se tuvo que venir para casa. Y entonces queríamos anunciarlo, pero no podíamos anunciarlo porque tenía COVID, no podíamos grabarlo. Entonces grabamos el anuncio, entonces en realidad Moncayola sale un segundo. Vale, Es quitando la careta de... Sí, no había caído. Pero nunca fue Moncayola el que estuvo dentro de la careta. ¿Y de Aimar por qué no se ha hecho así algo también Porque, chulo? a ver, la renovación de Aimar para nosotros era una renovación muy estratégica, porque además yo realmente... A mí me hervía la sangre cuando estabas viendo partidos de la Olimpiada y te decían que ya estaba hecho en el Bilbao. Es que bastantes mensajes. Claro, y entonces el problema es que... Y en retransmisión de partido yo creo que también dijeron, claro, ¿eh? Sí, lo dijeron en retransmisión de partido, lo anunciaron en emisoras de radio, pero vamos, prácticamente que habían visto el contrato. Entonces, claro, y nosotros que en ningún momento eso lo teníamos contemplado y es un momento que al final dices, bueno, tienes que hacerlo en un momento en el que des un cierto impacto. Y es cierto que al final Aimar tampoco quería grabar o sea, Aimar es un chico, si lo conocéis, pues es un encanto y realmente es un chaval que él huye totalmente de protagonismos. Entonces, claro, teníamos que hacerlo pues como si fuera, lo grabamos como si fuera en el momento del partido, como si él saliera y tal, y la verdad es que lo hizo muy bien. Y lo que buscamos es hacerlo pues un poco antes del partido, porque también es cierto que el problema que tiene son las filtraciones, como hablábamos antes un poco del tema de lo del anuncio del Chimi. Entonces, claro, una vez que ya teníamos hecho el acuerdo, firmado y rubricado y acordado, pues dices, bueno, ¿cómo lo puedo hacer de alguna manera, calentando un poco también de alguna manera el partido? Lo que estoy viendo que a ti te gusta participar en ese brainstorming de ideas de vídeos o a ti te lo traen y luego tú dices esta. No, la verdad es que yo creo que en ese sentido el departamento de comunicación es totalmente autónomo y lo hace muy bien. O sea, ellos tienen, normalmente muchos de los anuncios los veo no cuando salen, los veo antes, pero no tengo esa capacidad para cambiar cosas porque no es cuestión de capacidades, que al final son opiniones y yo creo que ellos le tienen cogido muy bien la medida. Nosotros hemos hecho... Yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo. Una cosa es que supervises todo y otra cosa es que al final terminas descendiendo a lo que no te corresponde, ¿no? Entonces, es lo mismo que en el caso de las decisiones deportivas. Pues son de Braulio, para lo bueno y para lo malo. Es decir, al final, sí es cierto que Braulio y yo formamos un tándem que lo tenemos los dos muy claro, es decir, él al final elige a quién y yo prácticamente elijo cuánto, ¿no? Quería preguntarte un poco eso, ¿cómo es, por ejemplo, final del mercado de fichajes? ¿Tú y Braulio estáis en la misma oficina? No, nunca. No estamos en la misma oficina y además discutiríamos. O sea, Braulio es el visceral y tú eres el que le dice skip card. Yo soy el tranquilo, sí, pero a ver, soy más nervioso que él, lo que pasa es que tengo que tranquilizarme porque lo veo el desatado. Entonces, a ver, Braulio yo creo que es igual que Cata, yo creo que son dos personas que
han cambiado probablemente nuestra concepción del fútbol. Yo creo que han hecho unas plantillas que no solamente lo importante de los éxitos, sino lo importante del valor de la plantilla. En estos momentos, además, lo que has invertido, pues has invertido en un modelo de jugador joven que puede tener una venta, que realmente los jugadores, además, que hemos tenido en los últimos años han sido parte importante de nosotros de muchas maneras, a lo mejor siendo titulares, a lo mejor siendo jugadores de complemento, a lo mejor siendo jugadores que puedan tener un traspaso el día de mañana, ¿no? Pero aquí hemos tenido la oportunidad de disfrutar del mejor Rubén García, o incluso de Aridane, que ahora pues está en el Rayo Vallecano, pero los mejores años nos los dio a nosotros, ¿no? Entonces, la relación nuestra es muy buena, pero es que aquí tenemos que jugar siempre con el límite salarial y con el límite presupuestario. No solo con el límite salarial, sino que nosotros al final tenemos que rendir cuentas a los 21.000 socios. Son los propietarios del club, les debemos un respeto y sobre todo debemos gestionar el club mejor que si fuera para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que mirar muy mucho el tema de no tener pérdidas, el tema de no tener endeudamiento. Entonces, al final, cuando haces inversión, porque la tienes que hacer a nivel deportivo, cuando haces ventas, porque las tienes que hacer a nivel económico, tenemos que saber, de alguna manera, pues conjugar ambas situaciones. Entonces, evidentemente, ellos quieren siempre tener el mejor equipo posible y eso tenemos que conjugarlo con el tener una economía equilibrada y saneada. Evidentemente, siempre vamos a partir un piñón, pero indiscutiblemente no es malo que tengamos muchas veces puntos de vista diferentes, pero indiscutiblemente siempre estamos en el mismo barco. Y sobre todo el hecho de tomar decisiones muy rápidas, siempre contando con la aprobación de nuestro presidente, pues nos permite muchas veces pues adelantarnos en el mercado y hacer operaciones rápidas. Un ejemplo lo tenemos en Brian Zaragoza. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo se gestiona esa confidencialidad? O sea, llegará un momento, incluso Braulio te lo guardará a ti y a último momento te vendrá, toma aquí. No, conmigo yo te puedo decir que Braulio no se guarda nada. No, en ese sentido no se guarda nada, ni yo con él. Es decir, yo creo que en ese sentido somos, evidentemente, uno de los motivos cuando me quedo, es que también en cierto sentido, dentro de los muchos motivos, la cohesión, es que Braulio acababa de renunciar a una oferta por mucho más dinero en el Sevilla. También es cierto que Braulio muchas veces en la forma de trabajar le libera el no tener que estar pendiente muchas veces del tema del límite salarial. Él al final, Braulio es un hombre de fútbol, es una persona que, pero mira mucho el dinero. O sea, la gente muchas veces se cree que en los fichajes Braulio entiende perfectamente el ADN que tenemos y entiende perfectamente nuestras limitaciones salariales y que no podemos hipotecar el futuro del mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando él trabaja con Cata en confeccionar una plantilla o el mirar qué puestos podemos necesitar y qué jugadores pueden ser los que pueden venir, saben que tenemos una limitación importante presupuestaria. Pero es cierto que la caza de la oportunidad lo hacemos porque lo hacemos muy rápido. Cuando tenemos una oportunidad, le pedimos autorización al presidente y a partir de ahí... Sí, eso no funciona rápido. Claro, funcionamos muy rápido. Entonces, indiscutiblemente, pues alguna vez pues has levantado jugadores, como ocurrió en el caso de Abde hace 2 temporadas o en el caso de Brian este año, ¿no? Pues, ¿Os sentís más, bueno, no me vas a decir, pero más orgullosos de este mercado, que a los aficionados yo creo que habéis brillado más que del mercado pasado, que quizás por la convulsión del tema de la conference, tal, pues al final no sé si no se hicieron todas las operaciones que se querían, pero a muchos aficionados, por lo menos a mí, me da la sensación de que este año tenemos mejor equipo que el año pasado que se iba a jugar la conference. Yo sobre el tema de mejor equipo, si estuviera Braulio te contestaría, ¿no? Me sacaría el PowerPoint, mira el valor de mercado es este. Lo que es cierto es que nosotros, yo creo que hemos acertado indiscutiblemente con el tema de Boyomo y de hecho el resultado está ahí. Sí, con todo eso. Pero indiscutiblemente es cierto que David García ha sido probablemente el central que más éxitos ha tenido en Osasuna, no por jugar una final de Copa, sino porque estando y militando en Osasuna ha sido internacional. Sí, creo que anteriormente había sido Enrique Martín. O sea, y el fútbol ha cambiado mucho y hoy la exigencia, cuando tienes tantos jugadores españoles, porque antiguamente la liga en la que tú tenías que hacer la selección era la liga española, pero en la liga inglesa o en otras ligas hay muchísimos jugadores españoles, con lo cual el número de jugadores es prácticamente el doble de jugadores que pueden ser convocados por la selección. Y David ha sido convocado y ha jugado partidos en la última, o sea, David ostenta el título de campeón de Europa, o sea, aunque no haya ido a la fase final, sí participó en la fase de clasificación. En el tema de lateral, pues has traído a Bretones, que el año pasado pues posiblemente haya sido el mejor lateral izquierdo, pero no podemos desmerecer que teníamos en ese momento a un jugador que puede ser más controvertido para algunas personas,
pero que habían elegido el mejor lateral izquierdo de Sudamérica, como era el caso de Mujica. Es decir, sí, que por una cosa o por otra no salió. Yo creo que Braulio acertó en los dos mercados. Lo que pasa es que indiscutiblemente a veces esto es fútbol. Quizás nos faltó el up de ese final o no se contemplaba ahí. ¿Cuándo? ¿El año pasado? El año pasado. Se sonaba mucho, pero no sé si era real. A ver, nosotros sí lo queríamos traer. Hay un minuto que Le sacaron una conversación a Braulio en Brujas, como que decía, ¿está caliente? Sí, sí, sí. No, a ver, yo las conversaciones que le saco a Braulio, que las responda él, que es mayorcito. No, yo creo que el tema de Abde, vamos a ver, primero, hace 2 años, yo creo que él ahí hace una gestión muy buena. Hay un momento en el cual Abde se decide no venir a Osasuna hace 2 años. El penúltimo día del mercado, después de estar cerrado Abde, él decide irse al Elche. Y la última noche, pues él tiene una conversación en ese momento pues, con una persona muy cercana a él, que era Ramón Planes, que después fue director deportivo del Betis y es el que lo arrastra a firmar al Betis. Que Ramón Planes, que estaba en el Barcelona, le dice: es más lógico que fiches por Osasuna que por el Elche. Osasuna juega muy abierto, tú eres un jugador de jugar pegado a la cal, te interesa mucho más, vas a brillar más. Y el jugador, el último día, menos de 24 horas del plazo, a unas horas intempestivas, llama a Braulio y le dice que acepta nuestro planteamiento. Y entonces pues tenemos que montar una serie de documentación casi en un tiempo récord el último día. Es por lo que Abde viene aquí. O sea, él en el fondo, nosotros lo teníamos convencido, pero a él lo quería toda la primera división. Entonces hay una cosa que es fundamental. Nosotros no podemos competir en dinero. Si queremos competir en dinero tenemos un problema, ¿no? Entonces, al año siguiente, pues Abde ya ha tomado la decisión de ir al Betis. Es una decisión totalmente respetable. Primero porque era una decisión que económicamente era mucho más fuerte, pero sí es cierto que el penúltimo día nosotros teníamos un límite salarial antes de jugar en Brujas y un límite salarial después de jugar en Brujas, porque la liga te considera como que tú te clasificas a fase de grupos. Entonces, la opción que teníamos era meter el contrato de Abde antes de jugar en Brujas. Y nosotros metemos el contrato de Abde y metemos el contrato con el Barcelona antes de jugar en Brujas por si Abde decidía venir. Sí. Y es cierto que el último día el Betis se retira de la puja quedando 10 horas y a las 3 de la tarde me llama Braulio: vente para aquí, que el Betis se retira, que no, lo volvemos a tener. Y entonces, como teníamos la propuesta mandada el día anterior, nosotros llegamos a mandarle la oferta al Barcelona y el Barcelona acepta una oferta nuestra porque ellos tenían que fichar a Joao Félix. Estamos hablando de las últimas horas del fichaje, pero Abde, él consideraba que su momento había llegado. De hecho, él lo reconoce en la rueda de prensa cuando ficha por el Betis, que él ficha por Ramón Planes, porque había sido como un poco su protector o su padre deportivo y él quería, y es perfectamente, insisto, es lícito. Igual que es lícito el que viniera aquí y nos ayudó muchísimo ese año. Yo creo que nosotros es un jugador que solo podemos tener un recuerdo magnífico, ¿no? Y de hecho, pues el año pasado, que no le fueron bien las cosas, pues Braulio siguió hablando con él y él incluso nos decía que probablemente no hubiera acertado habiéndose marchado. Sin embargo, este año pues las cosas son totalmente diferentes y él está encantado. Y el otro día, pues, de alguna manera, en algunos mentideros salía que ya había incluso ampliado el vínculo que él tenía. Entonces, es un jugador que a nosotros, yo creo que intentar guardar siempre de todo el mundo la mejor imagen, sobre todo cuando es gente que te ha dado cosas en la vida que igual no hubieras tenido. Entonces, en ese caso, pues nosotros con él, pues yo creo que tenemos que estar agradecidos de haber disfrutado de su genio y de su calidad. Joder. Espectacular. Pues nos queda tiempo en la cámara. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que ir cerrando. Estamos abusando ya mucho de ti, Fran. La verdad que obviamente no pienso volver. Con el puesto que tienes, pues obviamente podríamos estar aquí 6 horas. Yo te he monopolizado por completo, como suelo hacer cuando viene alguien, pero bien. Oye, pues nada, Fran, muchísimas gracias por venir. Yo me alegro que hayas estado aquí porque
Además creo que eres una figura muy importante que lleva ya muchísimo tiempo. Mucha gente decía que venías aquí a Pamplona para estar poco tiempo y marcharte, y creo que es todo lo contrario, incluso pues eso, rechazando esa oferta, ¿no? que decían. Así que creo que ha sido una parte y está siendo muy importante, sobre todo en la consolidación de la estructura profesional de Osasuna, que eso es innegable, y que bueno, que todavía quedan muchísimos retos en Nuevo Tajonar y bueno, seguir adelante con esa marca Osasuna y ese producto. Así que nada, esperemos que hayas estado a gusto. No sé si... He estado a gusto. Yo creo que es mi obligación el dar la cara siempre, porque al final, cuando ocupas un puesto de responsabilidad como es el que yo tengo el honor y la suerte de ocupar, yo creo que estás obligado a explicarle y a darle cuentas al propietario del club, que es el socio, y vosotros sois un medio que llegáis al socio. Y indiscutiblemente, pues yo creo que para nosotros también es importante poder explicar lo que hacemos en el día a día. No siempre tenemos la suerte y a veces nos juzga sin conocerlo, pero yo creo que hay una cosa que es fundamental. Por encima de todo está el club, por encima de cualquiera de nosotros, y yo creo que lo que tenemos que hacer es honrarlo y trabajar todos los días sin recatear el esfuerzo, porque es la única forma de conseguir el resultado. No sé si quieres lanzar el anzuelo, ¿nos quieres hacer un favor de echar el anzuelo a un Braulio o algo para que se pase por aquí? O a un Cata. A ver, que no tengo problema ninguno. Cata no, pues estará enfadado porque te hemos retenido mucho, ¿no? No, Cata me está esperando que nos tenemos que marchar ahora mismo para Valencia, pero no pasa nada porque conduzco yo. Él irá de copiloto charlando un ratillo conmigo. Ha sido un placer, le diré que he estado por aquí. Muchas gracias. Pues nada, familia, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Si habéis llegado hasta aquí, probablemente ya hayáis dejado vuestro like. Esperemos otra vez superar los 100, obviamente con la visita de Fran no dudamos que será así. Y nada, ayudadnos con vuestra suscripción, que ya sabéis que es muy importante, y dejadnos vuestro feedback y bueno, qué habéis opinado un poco de la entrevista, qué dudas se han quedado en el tintero, y si queréis que Fran vuelva en el futuro por aquí, que nosotros estamos deseando para resolverlas. Es difícil que quieran que yo vuelva, pero está bien. Muchas gracias. Un saludo.